Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos estéis escuchando. Hoy, como os hemos prometido, tenemos un programazo. Tenemos la entrevista a Fernando y a Francesc, que nos van a traer un libro brutal, un libro maravilloso, que vamos a ir describiendo poco a poco. No vamos a hacer spoilers, no os preocupéis, y os vamos a... Bueno, nos va a acompañar también, por supuesto, Quique San y Pepe, que ahora pasaremos a Pepe para que haga las presentaciones oportunas. ¿Qué tal, chicos? Hola, pues aquí estamos, ¿no? Buenas. Vamos a hablar de esta novela que personalmente me ha gustado muchísimo y la he disfrutado, la verdad es que sí. Sí, la verdad que está muy bien. Te adentra mucho, te hace pensar y todo. Eso es lo interesante. Te mete, sí. Sí. Además, con ciertos personajes muy, muy interesantes, pero es que luego le pediremos, por favor, que siga escribiendo más libros. Sí. Pepe, por favor, presenta a nuestros invitados. Presento. Bueno, el autor Fernando Garrido Baixauli, ¿vale? Fernando, buenas noches. Buenas noches. Por aquí tengo apuntado que eres licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados, ¿vale? Y que te dedicas a la docencia, pero también eres traductor y novelista, ¿no? Yo conozco esta novela de Gueto, pero ¿tienes más cosas escritas o publicadas? Sí, ya he perdido la cuenta. Publiqué mi primera novela hace muchos años, 25 años creo. Se titulaba Carne para tiburones. Era una novela ambientada en la guerra de Cuba y se narraba desde dos perspectivas, en capítulos alternos. Por un lado, Vicente Blasco Ibáñez, en aquella época periodista, denuncia el negocio de la guerra y cómo la flor y nata, la jerarquía política de la Restauración, Cánovas, Sagasta y compañía, están haciendo caja con la guerra. Y luego accedía a la correspondencia de varios soldados afincados en Valencia o valencianos, que a través de esa correspondencia pues fui también metiéndome en la piel de los soldados. Y desde entonces, desde esa novela, pues un gran número, que la verdad no, no llevo la cuenta, no sé cuántas ser, alternando diferentes géneros. Novelas en las que se narra, por ejemplo, los vericuetos del mundo universitario, como por ejemplo Feudalismo, que publiqué bajo seudónimo, como Liborio Salazar. Novelas donde se narra también desde la perspectiva del thriller la coyuntura, por ejemplo, de los premios literarios y el mundo de la edición y la autoedición y las editoriales que juegan a la piratería, que vulneran los sentimientos de los autores más vulnerables, etcétera. Yo he escrito muchos libros, algunos de historia, otros novela histórica, novela de diferente signo, y en todos ellos siempre hay un elemento común, y es el hecho de la documentación, el trabajo previo, el esfuerzo, para que la novela se asiente sobre una base. Y ese es el último resultado, Beto. Vale. Una cosa, Miguel Ángel, Fernando, si no te importa, nos podrías pasar una lista de esos libros, ¿vale? Y lo ponemos en nuestra página web. Claro. Para que la gente pueda entrar y leerlos. Me imagino que estarán accesibles en algún lado o no los tienes publicados. Sí, algunos los he publicado con pequeñas editoriales que en algunos casos desaparecieron y otros pues no. Al final la mayoría de ellos está en Amazon. Simplemente con poner mi nombre aparece en Amazon. He hecho alguna pequeña barbaridad, como publicar algún texto, alguna novela con seudónimo y no tiene ya mayor recorrido, pero Amazon, para bien y para mal, es el lugar donde mueren gran parte de los textos que escapan a las editoriales, incluso con los que se trabajan las editoriales. Pero en cualquier caso, sí, por supuesto sería un placer pasaros un Claro. Así yo también hago memoria. Lo pondremos en la página web. Mientras, mira, ya que estamos hablando de Amazon, aquí dejo el de Gueto, mientras Pepe también presenta a nuestro Vale, bueno, me queda hablar de Fran, que Fran ha sido el gran culpable de todo esto. Vale, yo me pongo en contacto un día con Ana Villanueva, ¿no? En fin, como somos primos, pues mantenemos cierto contacto, fíjate. Entonces, hay un libro muy interesante, tal, igual os interesa, venga, va, pues pásale nuestro teléfono. Vamos a... Entonces, yo me pongo en contacto con Fran, que no es el autor, pero es que, te vendió muy bien, Fernando, te vendió genial, ¿no? Tuvimos Enrique y yo tuvimos una pequeña conversación con él allí tranquilamente en una cafetería, ¿no?
y nos dijo, no, ya veréis, tal, nos dejó los libros y la verdad es que el culpable, ¿no? El culpable de todo esto en realidad es Fran. Fran, que es, bueno, profesor de Geografía e Historia de secundaria, ¿no? Si no me equivoco. Sí, de secundaria. Y entiendo que amigo de Fernando, pero muy Pues, amigo, ¿eh? Porque, vamos, le has hecho un trabajo. A ver, Perfecto, ¿eh? nos conocimos en la Facultad de Historia ya hace 20 y pico años, hace muchos años. Y bueno, a partir de ahí yo creo que ya hemos continuado con una amistad hasta el día de hoy. Hemos estado también, fuimos alumnos dos de Enric Sebastià, hemos preparado posiciones juntos y bueno, nos gusta mucho la historia y bueno, en la actualidad también, pues a veces intercambiamos audios, estamos semanalmente en contacto desde hace muchos años. Y luego a mí sus novelas, cuando os quedé con vosotros, os lo dije igual. Me pasó igual con la de Ana. O sea, yo la novela de Ana me la leí, se la leyó mi mujer, me la leí yo también. Me pareció un novelón, que hicisteis vosotros un día Sí, hicimos un programa. de novela. Sí. Y claro, cada uno, pues, honestamente, somos historiadores. O sea, yo soy historiador. Y claro, me pasa a Ana, me pasa con las novelas de Fernando. O sea, cuando las lees, esta última, la de Gueto, claro, yo soy profesor de historia y ese tema, ese periodo de la historia del siglo XX, la primera mitad, el Holocausto, he leído. Y claro, cuando lees la novela y dices, eso también se lo comentaba Fernando, es que el contexto histórico es perfecto, el detalle en el que entra, porque sabéis que hay muchas veces que se ha puesto de moda la novela histórica y la gente intenta llegar ahí con toda su buena voluntad y intenta hacerlo lo mejor posible. Y hay mucha gente, como pasa a Ana, que Ana no es historiadora y hace un novelón, o sea, desde el punto de vista ya de como historiador, ¿no? Lo analizo ya. Luego, la parte también narrativa también me gusta mucho. Y con Fernando me pasa lo mismo. O sea, se lo dije, digo, mira, es que cuando hacíamos las presentaciones, Fernando y yo siempre empezaba diciendo, es una novela histórica completa, con mayúsculas, tiene un contexto histórico muy bien ubicado, tiene un detalle de los personajes y claro, de los personajes, vosotros os lo habéis leído, lo comentábamos el otro día, las calles, claro, estamos hablando de Cracovia, no estamos hablando de Valencia o de Madrid, las instituciones, los organismos de gobierno. Luego es una novela también que a nivel narrativo, el argumento, cómo va jugando los personajes, cómo los personajes van cogiendo forma. Es esto que ahora sabéis que ahora lo que se consume mucho son las series, ¿no? Pero dices, mira, esta serie está muy bien porque empieza este personaje aquí y acaba en esta otra, las antípodas, ¿no? Pues aquí vamos viendo cómo los personajes van cogiendo forma y bueno, y sobre todo me gusta por las reflexiones, ¿no? Las reflexiones que plantea, que luego si queréis podemos ir hablando, pero la gran cantidad de reflexiones que al final hay, como el tema del uso indiscriminado de la violencia, la desinformación como arma política, el genocidio, o sea, al final no es solo una novela de ficción que busca, yo creo que tiene que buscar entretenernos, pero también reflexionar, ¿no? Es algo de lo que está hablando de los años 40, pero que vemos reflejado en la actualidad, pero vamos, más actual. Yo le comentaba a Fernando hace poco que parece que en la historia los actores se repiten, ¿no? Y siempre son las mismas sociedades las que están involucradas en los mismos tipos de temas, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos una historia sobre un gueto judío, y bueno, yo creo que está bastante de actualidad lo que está pasando, ¿no? Pues en la zona de Israel, ¿no? y en Gaza y en lo que era Palestina, ¿no? Y cómo cambian los papeles, pero los actores son los mismos, son muy parecidos, ¿no? Ya estamos hablando de genocidios, de masacres, aunque en fin, a nivel mundial yo creo que el nivel de violencia está aumentando constantemente, ¿no? Cada vez somos más agresivos unos con otros, no sé muy bien por qué. Pero bueno, ya comentaremos todo esto, ¿no? También en la novela también salen los ucranianos, aunque es algo que me hizo mucha gracia, ¿no? Las tropas ucranianas, ¿no? Sí. Como vinculadas al Tercer Reich, bueno, pues también se habló mucho. En su momento también se habló mucho de ese toque de extrema derecha que había en algunos sectores de la Ucrania moderna. No sé, o sea, es algo que yo oí, ¿no? Pero me llama la atención como las cosas se van repitiendo y van pasando las décadas, pero las cosas se repiten. Eso es un tema muy interesante, luego si queréis lo retomamos, pero yo cuando estuve en Polonia, he estado en Polonia en numerosas ocasiones y tal, y empiezo a conocer la idiosincrasia polaca, y cuando estuve en Polonia
ellos que son frontera con Ucrania, me hablaban, me advertían, me explicaban cuáles son los rasgos específicos del nazismo en Ucrania. Y cabe entender que el nazismo en Ucrania no se puede interpretar desde la perspectiva como la interpretamos nosotros. Esto parecerá mentira, pero el nazismo en Ucrania no es lo mismo que el nazismo en España ni el nazismo en Alemania. Son dinámicas distintas. Y efectivamente ha permanecido un sustrato de una serie de héroes nacionales, el más importante de ellos es Stefan Bandera, que aparece su hermano en la novela, y aparece el referido, que son héroes nacionales de Ucrania en una coyuntura muy, muy, muy compleja y que desde luego no es nada baladí, y que eso no quita el hecho de que efectivamente luego Vladimir Putin instrumentalizara todos esos discursos para ofrecer una causa, un casus belli baladí a la hora de invadir Ucrania. Putin invade Ucrania porque le sale de los huevos y porque quiere imponer de esa manera cuál es su Lebensraum frente al avance de la OTAN. Son dinámicas contemporáneas, pero el argumentario dice mucho de cómo nosotros cada día estamos renunciando más al conocimiento de la realidad, sobre todo de la realidad histórica, en virtud de una serie de discursos prefabricados. Porque el fenómeno del nazismo en Ucrania no se puede interpretar de una manera tan simple como a veces lo hacemos. Es un tema muy interesante, luego si queréis lo abordamos. Vale, muy bien. Quería comentar antes de volver a la entrevista que la gente que tenemos nos está escuchando puede escribirnos por el chat, puede dejarnos ahí sus preguntas y las mostraremos para que tanto Fernando como Francesc puedan contestarlas. Perdón, sigue Pepe. No, Enrique, di algo. Estás callado, hombre. Estaba escuchando, me ha parecido muy interesante, porque es eso que dice, y lo que has hecho tú, que la violencia va creciendo, pero es como que la están ocultando o dándole no sé cómo decir, no sé, ocultándola, que no es lo que no te lo dicen del todo. Hay un factor de paralelismo entre la situación actual y la situación de la coyuntura en la que la novela se encuadra, y es el fenómeno que Hannah Arendt denominó la banalización de la violencia. Ahí es donde estamos incurriendo, es lo que más me preocupa a mí. No el hecho de que haya más violencia, sino el hecho de que se banaliza la violencia. Que sea más normal, que es decir, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, que alguien ahora decida darle 2 guantazos como ocurrió hace relativamente poco, hace un año o algo así, a un cómico en un espectáculo, y que no haya ningún tipo de repercusión. Ese punto de banalización, o que alguien llame a linchar inmigrantes en Murcia, y que sí, nos rasquemos las vestiduras, pero que luego la Policía Nacional vaya ahí chocando manos con los neonazis que iban por ahí tratando de apalear gente. Esas dinámicas de banalización, eso se parece mucho a esa coyuntura. No digo con ello que la coyuntura del periodo de entreguerras o la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial sea la actual. Yo soy muy crítico con esa perspectiva, pero lo decías, Pepe, en uno de los audios o unos mensajes que intercambiábamos, decías que hay una rima que se repite. Y eso que me rimaban, sí, me rimaban mucho. Y esa rima está. Y a mí el fenómeno de la banalización es algo que me preocupa mucho. A mí me gustaría, bueno, y sobre todo sin hacer mucho spoiler, ¿de qué va la novela? Hablemos un poco. Sí. La novela se inicia el 24 de diciembre de 1941 en Podgutza, en un distrito de Cracovia donde en marzo de ese año, el 41, se ha establecido el gueto. Muy brevemente, sin ahondar en demasiados detalles, pero sí que es importante una mínima contextualización. En 1939, Hitler o las tropas nazis, bajo una excusa muy peregrina, y es que los polacos iban a invadir el Tercer Reich, invaden Polonia y se reparten Polonia entre Stalin y Hitler. Y se reparte un territorio, la Pomerania Oriental, que acabará integrada, y la Prusia Oriental, perdón, que acabará integrada dentro del Tercer Reich, y otro territorio que acaba integrado dentro de la Unión Soviética. Y hay un espacio denominado el Gobierno General que no queda integrado bajo ningún gobierno, ni siquiera tiene el estatus de colonia, y la razón de ello es para poder cometer sobre ese espacio una lengua de territorio que va de Varsovia a Cracovia, de norte, centro a sur de Polonia, cometer todo tipo de barbaridades, sobre todo explotar la mano de obra polaca, tanto católica como judía, y ucraniana, y lituana, y de otros orígenes. Y en esa coyuntura, en ese gobierno general, se crean los guetos. En los grandes espacios urbanos se establece una división de la ciudad en diferentes distritos para diferentes
categorías raciales según los principios de Nuremberg. Y así, por ejemplo, hay un distrito para arios, un distrito para polacos de origen eslavo y un distrito para judíos. El gueto es el barrio judío, el distrito judío, que es el eufemismo que se utiliza, y en marzo de 1941 se establece en el barrio de Podgutza. Y ahí es donde, en diciembre del 41, arranca la novela con el descubrimiento de un cadáver, el cadáver de una niña, que ha sido brutalmente mancillado, ha sido desollada, se le ha arrancado la piel. Y a partir de ahí se inicia una investigación que originalmente tiene como objetivo saber quién ha cometido esta aberración, esta barbaridad, pero que luego nos sirve para ir recorriendo los lugares del exterminio, los lugares de la SOA y los puntos neurálgicos clave de tanto la dominación de Polonia como el epicentro de la Segunda Guerra Mundial, con viajes a Berlín, viajes a París y visitas a centros y campos de exterminio de concentración como por ejemplo Buchenwald, Ravensbrück y Belzec. Y de tal manera que al final la SOA, que es el escenario, se acaba comiendo, de alguna manera acaba devorando de alguna manera la narrativa de la novela, y lo que encontramos es que básicamente Gueto no era tanto la persecución de un asesinato, que lo es, hay una intriga, hay un thriller, sino que sobre todo es un retrato de una época terrible y de los personajes terribles que la pueblan. Vale. Oye, ¿por qué Cracovia? La razón es relativamente azarosa, se debe al origen de la novela. Yo hace 8 o 9 años organicé un viaje con mis alumnos a Cracovia con el objetivo de visitar Auschwitz, que se encuentra en una localidad Auschwitz relativamente cercana a Cracovia, que es la capital de esta región al sur de Polonia, que se llama Małopolska, la pequeña Polonia. Y yo tengo una tradición, un vicio, depende de cómo es la perspectiva, y es que allí donde vaya tengo que entrar en las librerías que encuentre. Eso es una obligación y tengo que comprar libros. Es casi una compulsión. Pues hay gente que consume grandes cantidades de drogas, otros que se dedican... Yo me dedico a comprar libros en librerías, ¿de acuerdo? No me imagino yo ahí en las esquinas diciendo... Oye, pero Fernando, libros en librerías en polaco. Claro, eso fue muy loco, hay que reconocerlo. De hecho, Fran estaba conmigo y yo recuerdo que Fran y yo íbamos caminando por ahí viendo títulos en polaco y viendo la calidad de las portadas y la fotocomposición, pero más allá de eso digo, pues nada. Pero en una librería encontramos una pequeña sección en inglés. Fran compró unos libros, yo compré otros, y entre los libros compré uno que me llamó mucho la atención llamado La farmacia del gueto de Cracovia. La farmacia del gueto de Cracovia son las memorias de Tadeusz Pankiewicz, un farmacéutico polaco católico que durante toda la existencia del gueto permaneció en Podgutza, permaneció en el gueto de Cracovia. De hecho, fue el único no judío que permaneció residente en Podgutza. Y lo hizo en contra de las autoridades nazis. Es decir, cuando se inaugura en marzo el gueto, le dicen tienes que largarte y vamos a sustituir tu farmacia, porque él tenía una farmacia y arriba tenía su vivienda, por una farmacia que ha sido expropiada a un judío y en el centro de Cracovia con la que vas a ganar un pastizal, vas a hacerte rico. Y él se niega. Él se niega porque tiene miedo a que destrocen su farmacia y porque él considera que los nazis tarde o temprano van a perder la guerra. Y se queda contraveniendo las órdenes alemanas y exponiéndose a la muerte y a la ruina porque todas las semanas tenía que pagar severos sobornos para poder acceder a su casa, acceder al gueto, él y las empleadas que tenía, que eran una farmacéutica y 2 estudiantes de farmacia que colaboraban con él, los 4 católicos polacos, pero solamente él residía en el gueto, tiene que pagar sobornos onerosísimos, de hecho se arruina en varias ocasiones, y luego en segundo lugar se expone a que en cualquier momento lo puedan matar. El personaje de Pankiewicz aparece en La lista de Schindler, la película de Spielberg, y aparece en un momento en una de las últimas deportaciones cuando lo sacan de la farmacia y están a punto de matarlo en la plaza Zgoda. O sea, ¿ese es él en verdad? ¿Es él? Es él, ¿no? Quiero decir, es el personaje que se basaba en él, pero que lo tuvieron en consideración. No le dieron, en el metraje final no se le dio diálogo, que sí que ese actor llegó a desarrollar algunas líneas y demás, y alguna de las escenas de la farmacia del gueto de Cracovia se incorpora a la novela El arca de Schindler y luego a la película, pero luego por cuestiones de metraje pues se corta y de la farmacia solo aparecen unos segundos en la película. Yo leí en inglés
las memorias de Pankiewicz y me dejaron impresionado. Y en apenas 2 días las tenía leídas, anotadas, como has hecho tú, Pepe, con mi novela, pues yo con Pankiewicz. Ahí tenía unas hojas, una cosa muy loca, y inmediatamente ya tenía la novela montada en la cabeza. Y dije, pues me pongo a escribir. Lo único es que esperé al verano, como es típico de los profesores que tenemos más tiempo, y dices, pues ahí puedo... Y mientras tanto empecé a hacer pequeñas traducciones de la farmacia para mis alumnos. Y empecé a traducir y cuando me di cuenta tenía una parte sustancial del texto traducido y hablé con el organizador del viaje, Enrique de Villamor, que es cónsul de Polonia aquí en España y que había sido el organizador del viaje y está al frente de una organización llamada Asociación por Tradición y Cultura Europea, y le propuse que comprara los derechos de la farmacia, yo me encargaba de la traducción, elaboraría un aparato crítico porque muchas de las referencias de Pankiewicz no se entienden a día de hoy, hacía falta notas, y reunía a algunos amigos en los que siempre colaboro cuando tengo oportunidad, como por ejemplo Fran, y entre todos parimos un estudio crítico inicial. Empezamos a trabajar, teníamos el texto traducido y en poco tiempo empezamos a presentarlo. Llegó la pandemia, con la pandemia las presentaciones se interrumpieron y yo me desentendí un poco de Pankiewicz y me desentendí de esta historia que me seguía de alguna manera llamando la atención. Y yo seguí leyendo. Desde el primer día que me puse a traducir no dejaba de leer todo lo que haya en mis manos sobre este tema. Yo en el confinamiento retomé una idea muy loca, que era escribir una novela Río, titulada Generaciones Muertas, que se iniciaba hace 9.000 años con el nacimiento de una niña en una cueva. Y desde ahí progresaba siguiendo las generaciones posteriores hasta la actualidad. Y el primer volumen llegaría hasta el 476 y era una novela, repito, muy, muy loca, además con un periodo que yo no controlo, que es prehistoria e historia antigua. Entonces empecé a leer, estuve leyendo y escribiendo durante 3 años, al final acabé el primer volumen de Generaciones Muertas y traté de hacérselo llegar a una editorial. No funcionó, las editoriales me decían lo mismo, eres una novela descabellada porque no hay un hilo conductor, más allá de que son generaciones distintas entre los diferentes personajes, y resultaba muy gravoso leerlas, a pesar de que había personajes famosos como Julio César o como Aníbal. Y yo la verdad es que ese fracaso editorial pues me sentó mal. Al final autopubliqué Generaciones Muertas en Amazon, y el verano pasado coincidió eso con un problema familiar. Mi madre fue ingresada y estuvo 1 mes en el hospital, sometida a diferentes cirugías. Y yo me encontré una noche en una cama, en una habitación de hospital con el ordenador, quería escribir para evadirme, pero no sabía qué escribir, porque, repito, yo siempre que escribo debo haber trabajado previamente lo que escribo. Pero claro, me di cuenta que llevaba 8 años investigando sobre un tema, que era el gueto y Cracovia y Pankiewicz. Así que me puse a escribir y nada, en 3 semanas... 3 semanas. ¿En 3 semanas? Claro, 3 semanas de redacción de la novela después de 9 años. Y años de preparación, claro. Y fue lo opuesto a Generaciones Muertas. Generaciones Muertas, todas las puertas se cerraron y aquí la primera puerta a la que llamé se abrió de par en par y edité. Oye, de todo lo que leíste para preparar la novela, porque, a ver, La farmacia del gueto, ¿no?, que es este libro, ¿vale? Esto es muy duro. O sea, a ver, hay 2 partes, que son las primeras 150 páginas de introducción, ¿no?, donde se habla, por ejemplo, de la historia de Polonia, se hablan muchos temas complementarios, que está súper bien, ¿vale? A mí me gustó muchísimo. Y luego viene el testimonio de Pankiewicz. Aquí hay una brutalidad, ¿no?, y una violencia. Esto parece casi increíble, ¿no? ¿Esto qué fue lo que te sorprendió más, a lo mejor, de lo que le descubriste traduciendo este libro? A mí lo que más me sorprendió fue la propia figura de Pankiewicz. Me volvió absolutamente loco pensar que Pankiewicz no solamente era capaz de transmitir un relato como el que transmitía, sino que lo había vivido. En primera persona había visto todos esos acontecimientos a su alrededor. No hablaba con una información de segunda mano como ocurre habitualmente en esta coyuntura. Luego, sobre todo, no era una víctima propiciatoria característica del periodo, como por ejemplo puede ser Primo Levi, que de pronto se ve en un espacio ocluido, un espacio cercado, limitado, y vive una experiencia limitada. Pankiewicz paseaba por Cracovia, paseaba por Podgorica y tenía contacto y familiaridad con unos y con otros, porque a fin de cuentas en
En el paradigma racial de Nuremberg, en la Alemania nazi, en el Tercer Reich, él era ario. Era ario, sí. Eso me sorprendió mucho. Un checo, ¿no? Y dices, era ario por ascendencia efectivamente vinculada sí, a su madre, que procedía del Imperio Austrohúngaro y que por lo tanto tenía sus antepasados procedían de los Sudetes, y igual que Oskar Schindler, y al incorporarse luego esos territorios al Tercer Reich se le considera ario. Me pareció asombroso la capacidad que tenía para poder describir todo ello. Y hay algo, no es lo más truculento, pero es lo que más me sorprendió. No fue al traducir a Pankiewicz, fue al investigar sobre Pankiewicz. Hay dos acontecimientos que tienen lugar durante la existencia de Pankiewicz que yo he recogido en la novela. Uno de ellos es que contrae matrimonio y el segundo de ellos es que muere su padre. Ninguno de esos dos acontecimientos aparecen reflejados en las memorias de Pankiewicz, porque Pankiewicz se obsesiona con la idea de que la única manera de devolver a la vida en la memoria a todos aquellos que han muerto es concederles su voz para transmitir la experiencia de lo ocurrido, y por lo tanto él debe desaparecer. Ese punto, ese grado de honestidad me dejó perplejo y hizo que me enamorara completamente de Pankiewicz. No es, repito, uno de los actos truculentos que cuenta y que borbollan alrededor de la novela, pero me dejó impactado por esa honestidad. Y encontrar en un mar de decrepitud moral, como es el Tercer Reich y como es la experiencia de Cracovia y de los guetos, encontrar una persona honesta es algo que hace que te devuelva la fe en la humanidad y que te devuelva la fe y la esperanza en todo lo que podemos hacer y dejar de hacer como especie. Hombre, hay que decir que este señor fue declarado justo entre las naciones, ¿no? En fin, se le reconoció lo que hizo. Yo, tanto en Gueto como en lo que leo en la farmacia, lo que me da la impresión es que su farmacia era como una isla, ¿no? Como una zona franca donde todo el mundo iba, pues a lo mejor a tomarse una copa, a hablar, a leer el periódico, pero tanto los judíos que estaban allí padeciéndolo, ¿no?, como a lo mejor los oficiales nazis que iban a hablar con él para algún chanchullo, porque claro, el hombre se tiene que buscar la vida y está constantemente con el tira y afloja con unos y con otros, ¿no?, con el contrabando, con tal, y habla un poquito con todos, ¿no? Pero él está como en esa isla, ¿no?, apartado de todo, donde todo el mundo puede entrar, ¿no? Que igual entran para esconderse debajo de una mesa, ¿no? Que entran para buscar a los que se han escondido, pero me hizo, eso fue lo que me sorprendió, ¿no? ¿Cómo se puede lograr en un barrio que es donde las carnicerías y el asesinato y la maldad, ¿no?, está al nivel, es algo diario? ¿Cómo se puede lograr eso, ¿no? ¿Cómo se puede lograr aislar una zona así? Yo creo que se puede lograr con inteligencia y, repito, con honestidad y con humanismo. Y pongo un ejemplo. Yo siempre digo que para mí Pankiewicz es un héroe, pero no es el héroe al que estamos acostumbrados. Nosotros, cuando consumimos productos culturales, estamos acostumbrados a un gesto de heroicidad, y es cuando alguien agrede al que sufre, llega el héroe y le mete 2 hostias. Si yo te meto una, yo te meto 50, ¿de acuerdo? Los héroes tienen una imagen completamente desnortada y completamente hiperventilada. Y un héroe no es eso. O sea, si Pankiewicz se hubiera puesto así, diciendo a los alemanes, al primero que entraba ahí a llevarse a alguno de los parroquianos para llevárselo en un vagón a un campo de exterminio como Belzec, te meto 2 hostias, yo te meto 2 tiros y se acaba todo. Pero Pankiewicz no. Pankiewicz mantiene la farmacia como una isla de esperanza, como una embajada de esperanza. ¿Y lo hace cómo? De manera inteligente. Sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, es capaz de arriesgarse, algo que es muy, muy notable, y en ningún momento usa la violencia. Él usa lo que tiene, y lo que tiene es lo que le ofrecen los alemanes, su condición racial, y lo que tiene es sus recursos económicos, y lo que tiene es su honestidad que vaya por delante. Y eso hace que unos y otros acaben confiando en él, y usa esa confianza para salvar vidas. Otros usan esa confianza para ganar dinero, para obtener recursos económicos, para copiar riquezas, para expoliar a esos judíos que están sufriendo y al borde de la muerte, y él decide hacerlo de otra manera. Y es una idea que yo he transmitido en la novela, porque me parecía muy, muy importante. Pankiewicz en la novela está retratado de una manera milimétricamente respetuosa. Incluso he reproducido frases de Pankiewicz, porque lo que hizo requiere de ese esfuerzo. Luego, obviamente, la novela pues retrata otras realidades que van mucho más allá y que son más feas, pero esa belleza que hay detrás de la heroicidad de Pankiewicz requiere, y eso es lo que acaba haciendo que la farmacia funcione. Compromiso y honestidad.
A mí me gustaría preguntarle a Francesc, por ejemplo, cuando Fernando le dijo que quería hacer esa traducción y hacer este libro, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué pensaste? A ver, yo cuando me contó la traducción, al principio me dijo del inglés, yo le dije vale, pero luego me comentó que también estaba cogiendo el libro polaco, ahí me tiempo detrás. Bueno, nos reunió, como ha comentado. ¿Se habían dejado algo? No, sí, es que las traducciones son loquísimas, claro. Pankiewicz es muy digresivo, entonces de vez en cuando el tío se pone ahí a contar sus historias y uno de los traductores, la traducción al inglés y la al italiano discrepaban de manera muy loca, así que dije, pues al polaco. A ver, lo recuerdo porque nos reunió un día Antón, José Manuel Antón, a Enrique Jiménez, a mí, éramos con 4 amigos que estudiamos juntos, y nos planteó esto, ¿no? Que lo que haría sería esa primera parte de lo que sea, bueno, el núcleo del trabajo, que era la traducción. Yo a él lo veía perfectamente. Su nivel de inglés es muy alto, entonces lo veía capacitado de poder hacerlo. Y luego, sobre todo, estaba la primera parte, que era el aparato crítico, esa introducción, que tiene 100 y pico páginas, en donde nos repartimos. El grueso del trabajo lo seguía llevando él y la coordinación, y luego ya nos repartíamos el trabajo. Yo lo vi como una empresa muy importante, muy grande, pero que era factible, ¿no? Y al final, pues yo creo que lo que resultó fue yo creo que es la única obra que tiene no solo la traducción, sino un intento de permitirle al lector que comprenda lo que tiene. Y creo que es muy importante también, o sea, darle esa herramienta. Claro, a veces eso pasa muchas veces con algunas... el otro día estábamos hablando, Fernando, yo creo que era de 1984, creo que era, que comentabas la introducción de... A veces hay prólogos que te abren el libro. O sea. Terry Pynchon, una introducción abrumadoramente genial, una cosa que vale la pena también traducir. Claro, es que a veces hay prólogos firmados por determinadas personas que... Yo recuerdo en clase a veces trabajaba uno de Ana Frank con los alumnos, el prólogo, pero la persona que lo había escrito era sensacional, ¿no? Como que era capaz de, en X páginas, permitirle al lector entender lo que iba luego a encontrarse, ¿no? Entonces yo me veía y, bueno, planteó un trabajo con unas fechas de trabajo, unas fechas de entrega, y lo que sí que no me esperaba es que cuando un día nos juntamos también para tomarnos una cerveza, nos comentó que ya tenía un libro que lo había escrito en verano por las noches. Yo ahí sí que sabía que él estaba documentado. O sea, yo cuando leo el libro, que os lo comentaba en la introducción de hoy, os decía, el contexto histórico está muy bien narrado, los detalles, los personajes, todo el aparato militar que hay ahí, los diferentes grupos. Claro, ahí hay un conglomerado, una amalgama de grupos que dices, aquí tienes que tener esto muy claro para poder ponerte a escribir aquí, porque es muy complicado y es muy fácil en cualquier momento, con buena intención, cogerte los dedos, porque hay una gran cantidad de organizaciones, etcétera. Pero claro, ese trabajo él lo llevaba ya previo de la farmacia de Goethe de Cracovia. A mí, también, volviendo un poquito a lo que sea la novela de Goethe, lo que más me ha llamado la atención cuando la leía era el tema de la desinformación como un arma, ¿no? Importantísima. Y perdonad que esté cambiando de tema, pero quería comentarlo porque, además de novela histórica, lo que comentaba antes, una novela de ficción donde te puedes entretener, hay un crimen, el tema ese que lo traemos a la realidad, ¿no? El tema de la desinformación, ¿no? Cómo se está convirtiendo los fake news, se están convirtiendo en una herramienta de manipulación de la realidad, de manipulación de las personas, y que por desgracia parece que no tiene ninguna consecuencia. Vemos que hay periódicos que publican noticias falsas sabiendo que son noticias falsas y luego no pasa nada, ¿no? Y yo creo que eso es un tema muy peligroso, ¿no? En una sociedad que se permita hacer eso. Eso ya es lo importante que es en una democracia, ¿no? Tener el cuarto poder, que son los medios de comunicación, y que las personas estén informadas, ¿no? A mí es una de las cosas, junto con el uso indiscriminado de la violencia, que habéis hablado antes también, ¿no? Esa banalización de la violencia. El tema de la desinformación, cómo pasaba ahí y cómo pasa ahora con desde diferentes paradigmas, pero estaba ahí. Una cosa, Fernando, parece que le tienes mucho aprecio a Pankiewicz, sin embargo, no es el protagonista de la novela. El protagonista de la novela, el otro día lo comentaba con Enrique, es un antihéroe del libro, ¿no? Que es Kaspar Hauser, ¿no? ¿Este personaje de dónde sale? Vamos a ver, ¿qué recorrido tiene? Porque esto tiene chicha, ¿eh? Claro, yo Hauser y Pankiewicz los he buscado contraponer como antónimos.
Por un lado, Pankiewicz es un personaje real. Pankiewicz ha sido todo lo escrupuloso que he podido con sus intervenciones, con sus diálogos, con sus acciones. Y Hauser es todo lo contrario. Pero también Pankiewicz es un hombre honesto que va siempre mostrándose y que no busca ocultarse de nadie. Y Hauser es todo lo contrario. Yo cuando empecé a concebir la novela tenía claro que la investigación criminal la iba a conducir un alemán, simplemente por cuestiones de facilitarme la vida a la hora de narrar. O sea, yo quería que la novela transcurriera por una serie de espacios y que apareciera una serie de personajes célebres, como por ejemplo Himmler, etcétera, y el propio Hitler y demás. Y claro, si investigaba a un judío polaco, pues lo iba a tener bastante complicado. Así que lo de alemán me lo ponía muy fácil. Inmediatamente me vino a la cabeza Reinhard Heydrich. Heydrich es la mano derecha de Himmler. Heydrich es un personaje que adquiere, sobre todo después de su muerte, el 27 de mayo del 42, adquiere un valor especial porque la propaganda de Goebbels, la propaganda del Ministerio de Propaganda del Reich, lo muestra como el cliché, como el ejemplo paradigmático del ario perfecto. Es un padre de familia abnegado, es un hombre de una inteligencia superlativa, es un hombre honrado, es un hombre ario, sin ningún tipo de peros y demás. Además, Reinhard Heydrich había estado al frente de la organización inicial de la SOA, del Holocausto, de la llamada solución final, en la conferencia de Wannsee en enero de 1942, de la decisión de acabar con todos los judíos de Europa, de exterminarlos. Y, de hecho, tras su muerte, a los campos de exterminio se les llama campos Reinhard en honor a Heydrich. Y empecé a indagar en Heydrich y me di cuenta de que no era cierto. O sea, Heydrich no era un personaje superlativo, era un tipo tan corrupto, tan imbécil y tan obtuso como gran parte de la jerarquía del Tercer Reich, de la jerarquía nazi. Pero ¿qué había ocurrido con él? Que la propaganda había exhibido una imagen de él estereotipada. Una imagen que le convertía en un cazador de judíos. Una persona que simplemente con su olfato, que simplemente con su capacidad deductiva era capaz de saber si le mentías, si escondías algo y demás. Y me vino una imagen a la cabeza inmediatamente. Me suena, eso me suena. Me vino la película de Quentin Tarantino, Malditos Bastardos. A mí me encanta Tarantino, soy un gran fan. Tarantino, el problema que tiene, que es lo que hacen todos los buenos artistas, es que siempre hace lo mismo. Y lo que a él se le da bien y hace es coger a gente del lumpen y provocar un fuerte contraste porque les da un punto de glamour. Tú sabes que la gente que retrata, como por ejemplo en Reservoir Dogs, en Pulp Fiction, deberían de ser inútiles intelectuales. Y deberían de ser gente especialmente bruta. Pero sin embargo, por la manera como hablan, cómo visten, la música que suenan, parece que sean artistas de cine, estrellas de la música. Él crea ese contraste. Y a mí he de reconocer que en películas como Reservoir Dogs o Pulp Fiction me encanta, me apasiona, pero en Malditos Bastardos me tocó mucho las narices, porque básicamente reproducía la retórica del nazismo, y es que una panda de cabestros inútiles y corruptos eran individuos superlativos, y eso no es cierto. Y me llamó la atención que el personaje de Hans Landa, que interpreta de manera magistral Christoph Waltz en la película, Tarantino, en una entrevista que leí, se había inspirado en Heydrich. Así que lo que me propuse fue desmontar a Heydrich, es decir, mostrar a Heydrich como un tío capaz de indagar en la mente y en la personalidad y en las mentiras de los sujetos que pululaban por ahí, pero que luego se fuera desmoronando. Y entonces se me cruzó otro personaje, un personaje del siglo XIX llamado Kaspar Hauser, que es el que va a dar nombre, de hecho, al personaje final. Hauser es lo que se llamaba en la época un niño salvaje. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hay un debate sobre si la naturaleza del hombre es fruto de una serie de principios o imperativos categóricos a priorísticos o es fruto de la educación. Y aparece un gran número de científicos sociales que tratan de manera muy positivista, buscar un ejemplo, un niño salvaje, un niño que no se haya criado en sociedad y educarlo, el mito de Pigmalión, educarlo para ofrecerle esos valores sociales. Y aparecen un montón de niños salvajes. No es porque la gente a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX empezara a abandonar a los niños como locos, sino que este tipo de cuestiones cobran cierto eco. Se convierten en causas célebres en el siglo XIX en Europa. Y uno de esos niños que aparece en Baviera es Kaspar Hauser. Tiene 11 o 12 años, no habla, no se comunica y no se sabe muy bien quién es. Y diferentes individuos, incluido un miembro de la familia von Feuerbach, una familia muy, muy importante de Alemania, tratan de educarle y tratan de ofrecerle una serie de valores morales
y una educación, una serie de principios para integrarlo en la sociedad. El problema es que Hauser no sabe quién es y todo el mundo cree ver en él quien le gustaría que fuera. Y hay todo tipo de rumores. Unos dicen que es el hijo bastardo de Napoleón, otros dicen que es un niño de la nobleza bávara que fue raptado por los judíos para con su sangre sacrificarlo y hacer el panácimo. Cada cual dice una barbaridad distinta. Y al final Hauser, cuando llega a la edad adulta, como ha vivido rodeado de mentiras, se acostumbra a utilizar esas mentiras en beneficio propio. Ha vivido en una sociedad corrupta y vive de esa corrupción. Y al final muere de una manera muy extraña que no se conoce muy bien, pero que estaría vinculado seguramente a esa ficción. Yo monté una idea con ambos personajes, lo convertí en un alto mando de las SS, a Kaspar Hauser, y lo convertí en un sujeto que se hace a sí mismo y que miente a todos. Y en un mundo de corrupción y de mentiras, como es característico de los regímenes totalitarios, pues el más mentiroso y el más corrupto es el que mejor sabe nadar y guardar la ropa. Y de ahí que el personaje sea interesante. Interesante, ¿no? Es un personajazo. Sí, sí. Es un personajazo. Sí, sí. Ya te lo dijimos. Al final es eso, que al final es una novela de los personajes o es una novela del gueto en sí. ¿Qué es lo que quieres explicar? Esa es una pregunta difícil. Es una novela en la cual los espacios tienen un valor esencial, porque no son simplemente telones de fondo. Está el gueto, y el gueto tiene una personalidad propia, y además vas viendo la evolución del gueto de alguna manera. El gueto es un lugar donde al principio se puede acceder, y luego es un lugar que se vuelve su aire irrespirable, y acaba siendo un lugar que se derrumba y que se traga a todo el mundo. Y tiene una personalidad propia, pero hay otros lugares, como por ejemplo París, y el París que se muestra es un París muy, muy característico y relativamente poco conocido, igual que el Berlín que se muestra es un Berlín muy prusiano, muy oclusivo, muy jerárquico, y luego por supuesto los campos. Las escenas que tienen lugar en los campos, en Buchenwald, en Ravensbrück y sobre todo en Belzec, son escenas especialmente duras y contundentes porque los campos no dejan opción a respirar. Y los lugares tienen un peso específico y por momentos tienen casi más peso que los personajes. Y yo creo que lo único que salva a la novela de ser una novela de espacios antes que de personajes es la dualidad entre Pankiewicz y Hauser. De todas formas, yo cuando Fernando me pasó el manuscrito de la novela, sí que es verdad que a veces podría parecer que es verdad que el personaje de Hauser lo encumbra todo, ¿no? Pero al final empiezas a rascar y bueno, tampoco queremos hacer mucho spoiler hoy, pero bueno, encuentras contradicciones muy potentes, ¿no? Que es la que tenía el propio régimen, o sea, unas contradicciones enormes, ¿no? O sea, y yo creo que ahí estás desmontando también a los personajes, o sea, hay un personaje ahí que empieza los primeros capítulos, sobre todo las 100 primeras páginas es muy potente todo cómo va transcurriendo. Y aparece él y las actuaciones que él, las dialécticas que tiene con otros jerarcas, pero luego, pues como la novela, pues ves las contradicciones que tiene el propio régimen. Y Hauser, desde el punto de vista, Hauser es atractivo, porque es lo que busca ser para sobrevivir. En el ambiente corrupto del Tercer Reich, él es atractivo, atrae las miradas de otros que quieren ser como él. Pero sí, es como lo que decíamos. Hasta del lector, ojo. Hasta el lector. Como un antihéroe. Moralmente es un indigente. Sí, como indigente moral acaba pidiendo limosna moral y se la pide al único que tiene realmente una dignidad moral que exhibir, que es Pankiewicz. A mí hay un capítulo que es el que estás en París, el que comentabas de París. Hay una escena que es la escena de los vagones con los niños, ¿no? Sí. Y yo creo que al final la novela, yo creo que lo transmites muy bien, ese pose humanista que has hablado antes, ¿no? de Pankiewicz, creo que está en toda la novela, ¿no? Cuando se encuentran unos vagones llenos de niños que van a los campos de exterminio. Hace unas semanas, Carlos Boyero, el crítico de cine, publicaba en El País un artículo que se llama Matando niños por si crecen, que hacía referencia a Palestina, ¿no? Y al final, yo creo que el personaje de Pankiewicz es un humanismo, ¿no? Al final es el humanismo de decir, estos son niños, da igual de dónde vengan, da igual de su procedencia, hay que salvarlos. Y es la reflexión pues que le leía a Boyero. Hoy escribía un artículo Martín Caparrós también en El País también, que hablaba de lo que decías tú, de cómo en Varsovia dividen la ciudad, creo que como has comentado, en diferentes sectores,
y les asignan a cada sector un índice de calorías que tienen que consumir al día. O sea, todo lo que son los arios tienen que consumir 3.000 y pico, los polacos cristianos la mitad y los judíos, eso ya es la inanición hasta morir de hambre, ¿no? Y cuenta pues que había un libro que un judío polaco había escrito y lo habían salvado, lo habían traducido, y decía, este libro se lo tendrían que dar a leer a las autoridades de Israel, ¿no? Yo creo que al final la novela lo que te hace es pasearte por esos escenarios del horror, pero para buscar las reflexiones, ¿no? Es decir, dónde llegamos en ese momento, dónde estamos llegando ahora, y al final no hay peros, no hay ningún pero que nos permita justificar nada. O sea, no se puede justificar, son aberraciones. O sea, al final da igual lo que sea, cuando están matando a población civil, sea donde sea, no puede haber un pero, no puede haber... Y yo creo que en ese capítulo, además, pues en mi caso que soy padre, lo lees y me pasó lo mismo cuando Fernando nos pasaba las traducciones de La farmacia del gueto de Cracovia. Lo mismo, hay capítulos que son muy duros del gueto y cuando los lees como padre, los leía y me acuerdo yo que se te hace un nudo en el estómago porque, pues todas las atrocidades que se hacen y además de una forma totalmente banalizado, o sea, como si no pasara nada, como si fuera algo normal. Y entonces uno se pregunta, ¿estas personas qué son? Ya no son personas. Ahí vemos ese contrapunto entre una persona que es Pankiewicz, que está intentando en todo momento ayudar a los que tiene al lado, y él podría coger y pirarse de la farmacia y decir, esto es demasiado para mí, que es lo que pasa pero en la novela está ahí, está en primera línea, y bueno, es un contrapunto. Yo creo que es un contrapunto. Es verdad que el personaje de Kaspar Hauser puede parecer, por cómo actúa, por la dialéctica, puede tener un cierto erotismo, pero bueno, al final es el régimen, es toda una mentira, pero bueno, no vamos a... Yo creo que Hauser debe tener esa imagen, es decir, si no la tuviera, realmente Hauser que pinta en el escalafón de las SS. Es decir, Hauser, aparte de tener demasiados esqueletos, que no voy a desvelar porque es lo interesante de la novela, aparte de eso, lo cierto es que Hauser llega a donde llega básicamente porque entiende cómo funciona un régimen corrupto. Y un régimen corrupto funciona siendo más corrupto que cualquier otro. ¿Para qué? Para que todo el mundo te deba un favor y te tenga miedo. Y es lo que hace especialmente bien. Y eso acaba resultando atractivo, pero repito, cuando hay momentos en la novela en los cuales el capital que se tiene que utilizar no es ni un capital social ni un capital militar, es un capital moral. Y ahí es donde Hauser está desnudo, porque no tiene nada. Mira, ahora que habéis comentado pues, los temas de la violencia y todo esto, ¿no? Que estabais hablando de lo que ocurrió en el gueto, vosotros que trabajáis con gente joven, ¿no? Que sois profesores, ¿se lo creen? O sea, ¿esto se lo creen? ¿O les sorprende o piensan que está exagerado? Porque hay veces que estás leyendo la novela y dices, buf, esto es irreal de lo crudo, ¿no? Y de lo superlativo que es, ¿no? Determinadas escenas, entonces, tanto en Gueto como en las memorias de Pankiewicz, ¿no? ¿Esto se lo cree la gente joven? Se lo creen, pero no les preocupa. Y el trabajo del profesor no consiste en volver verosímil la realidad expuesta por Pankiewicz o reproducida en una novela como la mía. El objetivo es contextualizar para volver cercana o próximo esa experiencia hasta el punto de que empiece a importarles. No es una cuestión de verosimilitud, es una cuestión de relevancia. Yo tengo otra novela muy, muy dura, increíblemente dura, que se titula Dios es una madre. Es una novela que está dividida en 5 capítulos. Yo leí hace 15 años una serie de informes de Naciones Unidas que me dejaron perplejo y me dejaron horrorizado. Informes, por ejemplo, de mujeres jóvenes, adolescentes y jóvenes del sureste asiático que fueron raptadas por soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y esclavizadas sexualmente en las llamadas casas de Solaz. Y yo leí los testimonios de las mujeres que habían sobrevivido y me quedé perplejo, me quedé horrorizado. Y decidí escribir un libro en el cual hay 5 capítulos, cada uno pertenece a una edad distinta de diferentes mujeres y todas sufren una violencia atroz y toda una violencia detalladamente documentada, incluido el capítulo dedicado a estas mujeres de Solaz. Yo he dado a leer ese capítulo a alumnos míos, previamente explicándoles esto, y hay escenas muy gráficas y muy duras. Y las escenas no les han horrorizado. Lo que les ha horrorizado ha sido la rutina. El hecho de que estas mujeres
eran esclavas sexuales, pero sobre todo eran esclavas. Es decir, no solamente eran violadas en numerosas ocasiones de una manera brutal por soldados japoneses que iban al frente, sino que también luego tenían que servirles, tenían que fregar, no tenían momentos de descanso. Y eso es lo que les llamaba la atención. La violencia en su contexto, en el mundo en el que viven, y fruto del impacto de los medios de comunicación, las redes sociales y de otros productos culturales y de entretenimiento, les ha dejado completamente despagados, les ha dejado completamente anestesiados. Pero, sin embargo, ellos tienen experiencias que cuando vuelven propias son capaces de valorar, y la clave es llegar a eso. La clave es llegar a eso para que de pronto el personaje, por ejemplo, de una niña judía que es ahorcada y que se mutila una de sus piernas, una imagen brutal y una imagen, como casi toda la novela, verídica, es decir, un hecho verídico, esa imagen puede pertenecer perfectamente a un videojuego y les deja igual. Pero, sin embargo, cuando tú lo contextualizas y se dan cuenta de que es una niña y esa niña es real, es entonces cuando empiezan a tener una auténtica empatía y empiezan a concebir ese fenómeno. Ahora estamos viviendo imágenes terribles que vienen de lugares diversos, que vienen de Ucrania, que vienen de Gaza. Tenemos un problema, y el problema es que vemos esas imágenes a través de un dispositivo móvil, y para nosotros prescindir de la imagen es tan sencillo como pasar un dedo. Y por lo tanto, el horror nos dura el tiempo que nos dura ya cualquier tipo de impresión, que son unos segundos. Si entramos en ese, que es una labor docente, entramos en esa coyuntura, en ese contexto, la dureza de la imagen vendrá acompañada de un relato y vendrá acompañada de una persona, y en ese momento podemos empatizar. Y es un trabajo muy, muy difícil que hacer ahora, mucho más que hace 50 años o hace 100 años, por la sencilla razón de que ahora estamos mucho más expuestos a ese tipo de influencias. Claro. ¿Esa es la intención con la que escribes la novela? Como, digamos, mostrar o enseñar o que saquemos consecuencias de lo que pasó. ¿O exactamente con qué intención escribiste esta novela? Yo, con absoluta honestidad, escribí la novela porque pasaba las noches en una habitación agobiado junto a la cama de mi madre, que estaba quejándose por los dolores y tal, y yo tenía que evadirme. Y esto lo tenía increíblemente trabajado. Yo soy un escritor que concibe que no tengo una intencionalidad. Yo lo que ofrezco, yo soy un gran admirador de Bertolt Brecht, y como admirador de Bertolt Brecht, creo que el objetivo del escritor, el objetivo del novelista, del ensayista, en menor medida, o del que sigue poesía o teatro, ha de ser crear un producto cultural y dárselo al lector, y que sea el lector el que decida qué hace con él. A mí, cuando tú, por ejemplo, me dijiste que habías estado jugando con la novela, que te habías ido a buscar información, yo me quedé completamente enamorado de la idea y lo agradecí infinitamente. Otro lector me dice que ha disfrutado porque ha tirado de ella, de su lectura, la trama y la intriga, y igualmente me parece fascinante. Alguien se queda, por ejemplo, con la imagen de uno de los capítulos y me parece igualmente fascinante. Es decir, mi único objetivo es que el lector encuentre un producto para hacer suyo. Y por eso mis novelas, por ejemplo, tratan de ser honestas. Hay escritores, por ejemplo, que te llevan de la mano y te tratan como si fueras retrasado y te van llevando de un lugar a otro y te van diciendo: aquí tienes que sentir emoción, aquí tienes que sentir intriga y dolor de barriga, y ahí tienes que ponerte a llorar. A mí esas cosas siempre me han perturbado. A mí me gusta que me traten como lector como un adulto, y me gusta tratar a los lectores como adultos, y por lo tanto no tengo una intención específica. Lo que busco es que las novelas que lo que escribo sean productos que los lectores puedan hacer suyos. Y cada vez que un lector lo hace suyo, yo más contento que unas Pascuas. Yo recuerdo que estaba leyendo el libro y te iba mandando mensajes de las cosas que me iban sorprendiendo o que me iban gustando, ¿no? Entonces, mira, vamos a tratar ese tema. Es que eso es un lujazo, o sea, estar leyendo un libro y poder escribirte con el autor para hablarlo es... Me dieron permiso. A mí me dijo Fran... el lujo es mío, porque yo estaba en mitad de un proceso selectivo de oposiciones, en el cual era tribunal, una de las experiencias más rocambolescas y extravagantes de mi vida, con una serie de personajes que son fruto de la mente más corrupta y la mente más endémica que uno puede echarse a la cara, y de pronto ver a una persona que me hablaba de cosas que tenían un mínimo sentido. Joder. Me dio permiso Fran, me dijo: tú no te cortes y dale caña. Yo cogí y... Tú no sabes lo que hiciste, Fernando, no lo sabes. No, al contrario. Oye, una cosita. En una de esas dos consultas yo te pregunté por los grados de
de los mandos de las SS, ¿no? Porque en este libro todos los grados están en la versión alemán original. Me sorprendió mucho que en vez del teniente tal, pues era el Oberstgruppen, lo que fuera, ¿no? Führer, quien fuera, ¿no? Entonces, yo te pregunté, ¿no? Y ahí vino una historia en la que me contaste, ¿no? Que si quieres, pues nos la podrías contar, ¿no? De unos más y unos menos, va, venga, con la editorial, ¿no? Salseo, venga, que es lo que me gusta. Entonces... Sí, en primer lugar, vaya un saludo, si lo está escuchando, a Eva Olaya, que es la editora responsable de Versátil, afincada en Barcelona, y que he de decir que después del fracaso de Generaciones Muertas, que fue llamar a todas las puertas y que todo el mundo me cerrara la puerta, Eva lo primero que hizo fue abrírmelas y de par en par. O sea, que vaya eso por delante. Pero claro, la editorial se llama Versátil y en el nombre Versátil lo que buscan, es una declaración de intenciones, es mostrarse versátiles ante la edición de diferentes géneros. Pero lo cierto es que Versátil sobre todo está especializado en dos géneros, sobre todo literatura romántica y en segundo lugar literatura negra, novela negra, thriller y demás. Es cierto que eso es un thriller, entonces podía encajar, pero sí, es una novela, lo ha escrito muy bien Fran, lo has escrito tú, es una novela histórica, es una novela que está contundentemente ambientada. Y yo, por ejemplo, vengo de una tradición académica, es decir, yo vengo del mundo del análisis, de la investigación histórica. Y desde ahí, por ejemplo, yo todos los libros, manuales, todos los textos que he leído en diferentes lenguas reproducen, los textos, los monográficos sobre el periodo, reproducen la escala militar en alemán. Y la reproducen por una sencilla razón y es porque no se corresponde a las escalas militares de los ejércitos convencionales. Entonces yo le planteé esto, igual que otras referencias en alemán a la editora y otras referencias más enciclopédicas quizás respecto al momento histórico. La editora, ella pensaba en el lector y en vender libros. Y me decía, Chato, vendiendo libros, así no vamos a vender libros. Porque un lector, básicamente... Pero dijo así, así no vamos a vender libros. Más o menos. Dijo, Eva es una persona increíblemente cordial, increíblemente diplomática, entonces me lo diría, yo soy de Madrid, todos los madrileños tenemos esa vena a veces un poco chulesca, pero bueno, como soy ya valenciano de adopción, pues se ha menguado, ha sido sustituida por las fallas, la paella, los fuegos artificiales. El caso que voy a repetir es que Eva, de una manera bastante diplomática, me dijo, el lector va a encontrar pedregoso, avanzar en el análisis, disfrutar del libro con tantos obstáculos. Y hubo una serie de cuestiones en las que estuve de acuerdo en que cribáramos, sobre todo referencias enciclopédicas, como digo antes. Yo de pronto soltaba una parrafada de 2 páginas para explicar un detallito. Totenkopf, ¿de dónde viene esto? Y me decía, hombre, macho, a lo mejor eso, si se van a un manual, lo pueden encontrar, ¿no? Y esto no es un manual. Y yo, es verdad. Y luego otras cuestiones no. Y me he encontrado con que Eva, al final, cuando debatíamos a este respecto, atendía a mi criterio. Eva es una excelente editora, pero obviamente del periodo del contexto pues sabe relativamente poco. Y en cualquier caso, la novela acabó incluida en su catálogo, que a mí me llama mucho la atención porque su catálogo no deja de ser un catálogo que está preñado de novelas románticas. Imaginadme a mí en la Feria del Libro de Barcelona, de pronto llegaba la gente a la stand de Versátil y veían ahí cómo enamorarse a los 50 o me he enamorado del primo, del hijo de mi sobrino que tiene 17 años y yo tengo 60, o vámonos a escaparnos juntos y me rasgo las vestiduras y voy con mi pecho fulano ahí en un velero mercantil. Y de pronto, yo me imagino las portadas, o sea, y luego la tuya. Claro, o sea, así, ¡wow! Unas cosas muy locas. Y luego de pronto, ¿y tú qué has escrito? Yo una novela sobre judíos muertos. La gente se le queda una cara de depresión. Yo cada vez que vendía, pues, una novela en la cual se produce un autodescubrimiento de una joven después de... Y tú, pues nada, niñas desolladas. Y claro, Eva luego siempre salía, es una novela que te atrapa y tal, y yo, te atrapa, pero te arranca la piel. No, sí que te atrapa. Sí que, yo en mi caso, por la anécdota esta de los rangos en alemán, hombre, aún me defiendo. Recuerdo que una noche nos estuviste enviando mensaje aquí. Sí. Mirad lo que he hecho. Una página con todos los rangos. Todos los rangos nos pasó. Claro, para saber si este era más o menos que el otro. Porque claro, si tú me dices a mí, teniente capitán mayor, vale, ya sé cuál es más y cuál es menos. Pero claro, si empezamos con palabras alemanas así de largas, pues ya te da a investigar y empezó a ver. Y ya dije, y no sé a qué se le ocurra poner también
rangos de la Wehrmacht. Entonces me hice 2 listas gigantescas, ¿no? Y iba leyendo, iba comprobando mi lista y sabía si a Kaspar Hauser, por ejemplo, le podría gritar o no le podría gritar, que le podrían gritar muy pocos, porque está muy arriba. Hauser, sí. No, es que, claro, esto es muy loco, lo decía antes Fran. El gobierno general se convierte en un estado policial en el que todo el mundo allí a sacar tajada. Y hay un gran número de fuerzas y de cuerpos de seguridad, de cuerpos policiales y militares, y todos esos quieren de alguna manera sacar tajada y todos tienen su propia graduación, de tal manera que acaba habiendo competencia entre ellos y dicen, a ver, tú estás por encima o por debajo, porque están las SS, las SD, las SA, y luego ya van desapareciendo. Están la Gestapo, está la Wehrmacht, los grados, por ejemplo, de la antigua Reichswehr, luego se convierten en los grados de la Wehrmacht, que es un caos. Y es un caos en el cual a veces los alemanes tampoco lo tienen muy claro, todo se ha dicho. Y el tema de los uniformes a mí me pareció muy loco. El tema de los uniformes, por ejemplo, cuando dicen, a ver, ya no se puede utilizar uniforme negro para el uniforme negro no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque son para las unidades auxiliares. Pero luego hay algunos como Hauser, que eso es cierto, que decían, joder, es que mi uniforme me lo ha hecho un sastre de París. Ahora no me voy a poner... No me lo voy a cambiar. Yo no soy cualquiera, coño, que yo soy aquí un Obergruppenführer. Eran cosas muy, 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 muy locas. Pero bueno, es lo que ocurre con un Estado autoritario, corrupto y de la envergadura del Tercer Reich. A mí, disculpar... Bueno, sí, para. No, dice. No, las referencias en la novela está plagada de sociedades secretas que yo conocí algunas, o sea, tú le conocí algunas, con unos discursos totalmente enajenados de la realidad, pero claro, tú empiezas a desarrollar muchas más sociedades que estaban ahí, que yo desconocía la mayoría, con unas ideas del mundo y de la realidad, pero que bueno, que yo sé que tú decías antes, ¿no? Que tu intención del libro no era, después lo comentabas, ¿no? Cada persona que lo coja, que lo lea y que haga sus propias reflexiones, ¿no? Pero yo sí que creo que la novela, al final, a un lector que acceda a ella, además de un thriller policíaco, porque es verdad, hay un thriller ahí, hay una serie de reflexiones y una de estas es no solo un catálogo de sociedades secretas que habían allí, sino lo que vemos ahí es cómo estas sociedades secretas, las personas que las dirigen, acaban en el poder. Y acaban en el poder con unos discursos, unos discursos totalmente alienados de la realidad y que también se pueden contraponer ahora o relacionar hoy en día con muchos discursos que vemos negacionistas de todo, de cualquier cosa, y que son personas pues que dices, bueno, estas personas el día que lleguen al poder, ¿qué van a hacer, no? Yo recomiendo, si alguno de nuestros oyentes es aficionado al ocultismo nazi, leed Ghetto, porque es que o sea, es que aparecen todos, aparecen todos. Y otros que yo no conocía. Yo recuerdo los Nuevos Templarios. Digo, ¿cómo que los Nuevos Templarios? ¿Estos quiénes son? ¿No? Además, al lado de la Sociedad Thule, que eso nos suena a todos, ¿no? Entonces, empiezas y ya está. 2 páginas llenas de sociedades, ¿no? Que intrincadas. Y sí, es muy curioso. Y mira, da lugar a una pregunta. ¿Por qué en una sociedad como era la alemana, ¿no? de los años 40, que al final es una sociedad avanzada, digamos, ¿no? Tecnológicamente para la época y tecnificada, ¿por qué el poder se basa en sociedades místicas, ¿no? Porque al final el que más y el que menos está involucrado de alguna forma con esto, ¿no? ¿No os choca un poco eso? Es un tema complejo que daría para mucho y voy a tratar de sintetizarlo. Además, eso del por qué en Alemania es lo que ha hecho correr más ríos de tinta. Porque no hay que olvidar que Alemania ha dado a luz entre el siglo XVIII y el siglo XIX algunos de los pilares esenciales del pensamiento racional en términos filosóficos, en términos politológicos, en términos económicos del mundo. Ahí está gente como, por ejemplo, Goethe, está gente como, por ejemplo, Kant, aunque Kant estuviera en una localidad que luego acabaría incorporada al Imperio Ruso. Está gente como Hegel, Marx, y tenemos ahí a las piezas claves del pensamiento y luego, de la noche a la mañana, de una manera, hay que entender, sincopada, pero sin freno, acaban derivando en las barbaridades, por ejemplo, de Carl Maria Billigut y sus hombres originarios y el primigenio aquel que vivía en un mundo con 2 soles hace 200.000 años. Una cosa muy loca, entre gigantes y demás. Todas estas barbaridades, ¿de dónde salen? Cabe entender que entre el siglo XVIII y el siglo XIX, cuando se conforman las bases de lo que es nuestra sociedad,
cuando triunfan las revoluciones burguesas, llámale atlánticas, burguesas, liberales o como quieras, cuando triunfan las revoluciones y se crean los fundamentos, más que se crean, se consolidan los fundamentos del Estado liberal y de la economía del libre mercado, de la economía capitalista, esas certidumbres sustituyen a la certidumbre que había antes en términos morales, ontológicos y deontológicos, que era Dios. Esa idea de la muerte de Dios que manifestaba Nietzsche viene dada de ahí, viene dada de que Dios ya no es necesario para explicar el mundo. Y por lo tanto ahora confiamos en el Estado liberal, confiamos en la economía del libre mercado, confiamos incluso en la sociedad de clases, donde puede haber una promoción y podemos ascender al margen de las limitaciones estamentales que ofrecía el antiguo régimen. Esa coyuntura se quiebra de una manera brutal. Y se quiebra de una manera brutal entre 1870 y 1914. ¿Qué ocurre en ese periplo? En primer lugar, a partir de 1870 se dispara el imperialismo. Las grandes potencias europeas empiezan a ocupar espacios en África y en Asia. Y fruto de esa ocupación empiezan a desarrollar una serie de pseudociencias, una serie de pensamientos dirigidos a justificar la dominación colonial en África y en Asia que tienen aspecto de ciencia, en las cuales mediante mediciones de cráneos o teorías raciales podemos diferenciar entre razas superiores e inferiores o podemos interpretar cuáles son los rasgos del carácter que yo de una manera pseudopositivista puedo querer cuantificar. Y luego, entre la Primera Guerra Mundial y el crack del 29, la certidumbre política, que era el Estado liberal, y económica, que era la economía de libre mercado, se van a tomar por culo, desaparecen. Y los ciudadanos europeos se quedan sin certidumbres a las que acogerse. Dios ya no existe, Dios ya no es una certidumbre irrefutable, irrebatible, quien quiera se puede refugiar en Dios, pero no a título social. El Estado liberal se ha ido a la mierda porque los Estados liberales han acabado batallando entre ellos y la economía del libre mercado ha entrado en crisis, una crisis profunda que ya revienta en el 29. Entonces, ¿a qué me cojo? Y ahí es cuando aparecen todos estos oportunistas que saben manipular a esa población desatendida a título moral y desatendida a título socioafectivo y que les ofrecen una explicación tautológica, una explicación irrefutable. Les dicen, sí, hay razas y tú eres de la raza superior. Sí, hay hombrecillos verdes y esos hombrecillos verdes han venido a hablar contigo. O sí, puedes hablar con los muertos y los muertos te hablan a ti. O sí, hay una serie de elementos mágicos que son capaces de devolvernos la dignidad. Y en una situación especialmente dura, especialmente adversa, es cuando estos pensamientos se suman. Y el ocultismo, por un lado, y las pseudociencias, por otro, se dan la mano. El problema no es eso. El problema no es que Iker Jiménez tenga la nave del misterio y lo que cojones tenga. El problema es si un día Iker Jiménez acaba de ministro de Educación. Y eso es lo que ocurrió, niños y niñas, en 1933-34. Y por eso hay que tener cuidado. Fran, ¿qué te parecería que Iker Jiménez fuera el ministro de Educación? No se te oye, Fran. Te has quedado sin voz. Fran. Tú sabes que yo tengo una dualidad con Iker Jiménez. O sea, yo empecé escuchándolo en la radio al principio de los 2000, cuando tenía un programa en la SER los domingos por la tarde de 3:30 él al principio era un renegado en la SER, o sea, lo tenía en los peores horarios, hablando de cosas de misterio, temas que algunos pues, me han interesado a mí, lo tengo que decir, a pesar de mi vertiente racional y científica, ¿no? Lo que sí que me parece muy loco es Horizonte, creo que eso es una aquelarre. No lo acabo de entender con una persona allá en donde en una mesa todas las personas... Se nos va. Eso es un error. No sé. Fran se nos va. Se nos va. Sí, el sonido no... ¿Me escucháis ahora mejor? Sí. Mucho mejor. Sí. Vale. Comentaba Fernando, sabe que yo a mí hay atención histórica, esa sobrenatural. Se va otra vez. Se va otra vez. Sí, se corta, Fran. Se corta. Luego lo intentamos otra vez. Vamos. Hay un personaje muy interesante de la novela que es Billy Good. Y Billy Good era una persona con esquizofrenia que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial y que durante su estancia en un hospital donde se está recuperando una serie de heridas y demás, que todos estos detalles aparecen en la novela en algún momento, Billy Good en un momento dado
empieza a tener una serie de visiones que están condicionadas por sus enfermedades mentales y tal. Y entra en contacto con un texto, con las Eneadas de Plotino, un texto que da lugar a una secta muy curiosa, que son las Eneades. Las Eneades. Y a partir de ahí desarrolla las bases del arianismo y las bases de lo que luego va a ser los principios que van a influir en Himmler. Realmente Billywood no hubiera sido nadie, hubiera sido simplemente pues, un tipo que hablaba, decía barbaridades y de vez en cuando lo llamaban para alguna conferencia y demás. Pero cuando de pronto se encuentra con Himmler, y Himmler está al frente de las SS, y Himmler se cree todas esas chorradas, es cuando llega el momento en el que, y las chorradas dicen, por ejemplo, que hace 60.000 millones de años, o 60.000 años, no recuerdo muy bien, en los primeros germanos y el primer germano, Edo, que era del cual él era descendiente, convivían con los gigantes en un mundo con 2 soles, y se va a buscar referencias arqueológicas para todo ese tipo de barbaridades y demás, y que las runas tienen una serie de poderes mágicos y todas estas cosas. Cuando, repito, Himmler escucha a Billywood y se lo cree, el problema es que luego lo incorpora a las SS y que quiere que la élite de las SS lo crea. Y empieza a buscar esas referencias y se guía por esas referencias. El problema no es que haya una persona que busque referencias al misterio, porque a fin de cuentas, entre la investigación, la narración, el relato, puede crear productos culturales atractivos e interesantes. El problema es cuando eso se convierte en teoría política. Y eso es lo que ocurrió en esta coyuntura, en este contexto. Y ocurrió muy curiosamente porque como había muchos elementos de poder, siempre pensamos que el nazismo está bajo el dominio de Hitler. Lo cierto es que no, cada cual acabó teniendo su propio espacio de poder, su propio espacio de caudillaje. Y cada uno de ellos pues acabó buscando a uno de estos enajenados que le hablaba al oído y que le contaba alguna barbaridad. Como por ejemplo que la espada de Longino le daría la vida eterna, o el santo cáliz por aquí, o las runas mágicas. Comprobado está, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Avancemos más en el libro, si os parece. Yo tenía una pregunta porque lo de la SA y su caída, en el libro das por hecho que las acusaciones de sodomía y homosexualidad fueron parte de los motivos de su caída. Yo creo que lo tengo claro, pero para que los oyentes lo puedan... Más que los motivos, fue un elemento del argumentario. O sea, las SA, bueno, cabe entender una cosa que es interesante. Hay una diferencia entre cómo asciende Hitler al poder y cómo asciende Mussolini. Mussolini es el padre intelectual del fascismo que luego inspira el falangismo en España, que inspira el nacionalsocialismo en Alemania, etcétera. Que a su vez Mussolini se había inspirado en Maurras y Action François, que eran los fascistas originales, protofascistas, antes de que el fascismo antes de que el fascismo existiera. En esa coyuntura, Mussolini, cuando llega al poder, él se ha hecho con el control de 3 herramientas esenciales. Uno es una serie de grupos callejeros que usan la violencia de manera indiscriminada para poder cometer todo tipo de tropelías y que no tienen ninguna respuesta por parte de las autoridades, lo que se conoce con el nombre de escuadrismo en la época, y que fundaba o reunía un gran número de sujetos, arditis, exsoldados de la Primera Guerra Mundial, etc. Luego, el Partido Nacional Fascista, es decir, ya la formación política, y luego una serie de organizaciones anexas que se van incorporando a todo este meollo. Y siempre Mussolini es el duce, es el cabeza de todas ellas. Hitler no llega al poder de la misma manera. Hitler llega al poder dentro de una estructura que ya se está montando a partir del 19 y él contribuye al desarrollo y acaba monopolizando el desarrollo de la estructura política del Partido Nacional Socialista Alemán. Pero convive con una estructura paramilitar, semejante al escuadrismo italiano, que serían las SA. Y las SA están bajo el dominio esencialmente de Röhm. Y es Röhm, otro veterano de la Primera Guerra Mundial, es una figura que representa lo que se conoce popularmente en esta época como los rojipardos, es decir, ese fascismo de inspiración social y comunista que de alguna manera trata de utilizar el Estado en beneficio del proletariado, la colectividad, las clases populares, pero siempre bajo un estigma nacionalista y racial. Estos dos espacios, estos dos elementos conviven y obviamente son 2 gallos en un gallinero que se va haciendo cada vez más grande, pero que cada vez requiere de un mayor dominio por parte de Hitler. Y Hitler, cuando empieza a dar sus mítines más contundentes, se hace con una pequeña guardia de corps, que son las SS.
y de manera muy temprana las SS quedan al mando de uno de sus acólitos más afines, que es Himmler. Cuando llegamos a 1934, Hitler ya está al frente ya ha pasado de la Cancillería al Reich y entre finales de junio y principios de julio del 34 ya quiere hacer una limpieza política y una purga, se quiere quitar a las SA porque no las controla y no controla la calle. Y hay otro problema añadido, y es que Hitler tiene el poder político, pero no tiene el poder militar. En 1934 Hitler dependía mucho de los mandos prusianos del Reichswehr, lo que luego será la Wehrmacht, del ejército. Y esos mandos prusianos miraban muy por encima del hombro a Hitler y muy por encima del hombro a casi todos sus afines, con la excepción de algunos pocos, como por ejemplo Goering, que de hecho Goering era un as de la aviación durante la Primera Guerra Mundial y también era un mando y uno de estos aristócratas prusianos. Entonces, Hitler se quita de en medio a Rom, porque Rom y la cúpula del Reichswehr no se pueden ni ver. Y quiere la fidelidad del ejército y a la vez también quiere el control de la calle y de la violencia institucionalizada. Y se la quiere ofrecer a Himmler. Y que sean las SS el único cuerpo paramilitar y ya dentro del Estado el único cuerpo policial que ejerza la violencia en nombre del Estado. Esa es la razón por la cual caen las SA. Pero ahora, ¿cómo se articula la caída de las SA? Se utilizan muchos argumentos y se ataca a las SA desde diferentes flancos. Y un flanco es la homosexualidad. Aquí cabe entender dos cosas. Podemos distinguir dos tipos de homosexualidad en el periodo. En primer lugar, la homosexualidad es delito, como ocurre en prácticamente, no sé si todos o la mayoría de los estados europeos en este momento. Lo que ocurre es que después de la Primera Guerra Mundial hay una cierta indulgencia respecto a la exteriorización de las prácticas homosexuales, porque después de la Primera Guerra Mundial Alemania está hecha polvo y no está para ir persiguiendo a este o a aquel, sino está para sobrevivir en el contexto de la República de Weimar. Y entonces, por ejemplo, existen locales de alterne, en los cuales los homosexuales, lesbianas y transexuales pues, pueden mostrar sus afectos, y los casos enjuiciados de homosexuales cada vez son menores. Y a la vez existe otra homosexualidad que es interesante. Es lo que llamaríamos una homosexualidad castrense. Esto viene desde la antigüedad clásica y es la homosexualidad propia que se daba en el margen del ejército, que vemos en la antigüedad clásica, de hecho reconocido y defendido por filósofos y autores, en la Edad Media sublimado, y en la Edad Moderna y la Edad Contemporánea sigue existiendo. Esa homosexualidad lo que venía a establecer es que en un espacio tan masculino como es el ejército, en la cual hay oficiales de avanzada edad y jóvenes reclutas efebos, pues podían surgir contactos sexuales, a veces consentidos y a veces no. En esa homosexualidad es la que impregna las SA. Y Rom, por ejemplo, el líder de las SA, es homosexual. Esa homosexualidad le tocaba mucho las narices a Hitler, pero no era un aspecto que fuera clave. Sin embargo, va a ser utilizado para poder denostar la imagen pública de las SA y de esa manera favorecer su caída. A quien le toca especialmente las narices, de hecho, por ejemplo, Goering, antes de estar al frente del Ministerio de Propaganda, ya divulgaba a través de revistas y tal viñetas satíricas sobre las SA y sus comportamientos afeminados. A quien le toca mucho las narices, y en la novela queda reflejado, es a Himmler. Himmler se traga todo el discurso racial. El discurso de que hay una raza aria, que la raza aria es superior, que la raza aria no se tiene que ver contaminada por el contacto con otras razas. Y Himmler, que se traga todo el discurso racial, manifiesta que el objetivo es que las SS sea un farallón, sea un ejemplo de superioridad racial y que todos los miembros de las SS tengan tantos hijos como sea posible para preñar de niños arios una futura Alemania. Y por lo tanto la homosexualidad era algo que aborrecía, y aborrecía de manera enloquecida. ¿La paradoja cuál es? La paradoja es que tan pronto como se disuelven las SA, un gran número de mandos de las SA acaban integrados en las SS. Y obviamente sus afectos homosexuales les acompañan, con lo cual había cierto número de mandos militares de las SS homosexuales, lo cual a Himmler le preocupaba y estuvo persiguiendo homosexuales hasta el 43 prácticamente. Yo había entendido que una de las cosas también que... Sí, Francesc. Miguel Ángel. Fernando, ¿se me oye mejor ahora? No. No. Voy a cambiar. Intenta conectarte otra vez, a ver. Vale. Quería comentar que yo había leído por algún lado que una de las exigencias para asegurar el auge de Hitler por parte de la Wehrmacht era que eliminara esa sección de la SA.
Exacto, sí. Los mandos del Reichswehr, que es el nombre que recibe el ejército antes de que Hitler lo convierta en la Wehrmacht, en el 34 se lo piden. Sobre todo porque hay una cuestión que también, eso es un poco más complicado, no quiero dilatarme demasiado, pero bueno, de manera muy, muy particular. Hay un momento en el cual, cuando sube al poder en el 33 a la Cancillería Hitler, Rom le dice, bueno, ahora lo que vas a hacer es expropiar a los grandes latifundistas, a los grandes Junkers prusianos. Y vas a repartir tierras entre los alemanes pobres. Sí, y vamos claro. a crear una nación de propietarios, en una nación de esclavos, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces Hitler dice, va a ser que no, ¿de acuerdo? Porque yo tengo mucho huevo, uno, pero grande y libre. Pero aún así, vuelvo a repetir, no suficiente como para poder meterme con los Junkers que controlan el ejército. Entonces, cuando los Junkers que controlan el ejército escuchan que el muchacho, que Rom, quiere ir desamortizando y repartiendo tierras alegremente como Bill anarquista del POUM o Bill trotskista del POUM durante la Guerra Civil Española, dice, no me toques los huevos, cárgate a este tío. Y la clave, vuelvo a repetir, es eso. A Rom se lo cargan y eliminan las SA porque son un estorbo para Hitler y para los vínculos que Hitler quiere establecer con la florinata, por ejemplo, del Tercer Reich. Una cosa ya es distinta cuando Hitler ha alcanzado el poder, ya no le tose nadie, pero eso ya llegará más adelante. Más adelante. Sí. Eso acabó en la noche de los cuchillos largos. Exacto. Hay un caso que aparece en la novela y que a mí me fascina, que es el caso de Naumann, Werner Naumann. Werner Naumann es uno de estos muchachos que bailaban semidesnudos, abrazados a otros muchachos y se daban besos y jugaban al trenecito y esas cosas en la década de los 20. Y cuando en la década de los 30 se tiene que pasar al lado de los supervivientes, al lado de las SS y demás, en esa coyuntura se le dice, tú eres gay. Y el tío dice, no, no, que lo sabemos que sí. Así que, ¿qué tienes que hacer? Tienes que casarte. Y él se casa. Y para un homosexual, contraer matrimonio con una mujer y mostrar esos afectos debe ser especialmente duro. Pero es que luego le dicen, debes de tener hijos. Y eso también es especialmente duro. Y luego le dicen, y tienes que demostrar tu hombría en el campo de batalla, así que te enviamos al frente oriental. Neumann lo pasa putas. Y a Neumann lo arrastro por la novela y cada vez que lo llevo por la novela lo llevo apaleado de un lado para otro. Todo se ha dicho, Neumann es un asesino como todos estos. Es decir, que tampoco es cuestión de decir, joder, pobrecito. Pero en cualquier caso es sintomático de lo que la homosexualidad supuso para un gran número de alemanes en esta coyuntura, en este contexto. Una cuestión importante. Por suerte, en los últimos 10 años se han multiplicado los estudios y las investigaciones sobre esta cuestión que hasta hace relativamente poco había pasado a un segundo plano. ¿Para cuándo un estudio adecuado sobre la homosexualidad castrense en el ejército español entre el desastre anual y la Guerra Civil Española? Eso es una cuestión interesante. Sí que estaría bien. Sí. ¿Se me escucha usted? Tampoco. No. Se te veía muy bien. ¿Qué ha pasado? Se te oía bien, sí. Ha sido mencionar a Iker Jiménez. Sí. Ha sido Iker Jiménez. Seguro. ¿No? Ha enviado una de sus naves ahí encima de ti para bloquear. Cuidado. Ahora o igual que... ¡Hostia! No. No, está pasando como el otro día. Ay, qué pena. Prueba así que sin los cascos, a ver ya, pues si no ya será, porque de internet creo que no, porque se te ve bien, vamos. No. Aquí no hay audio. Aquí no hay audio. Ahora, no. Ahora se escucha bien, ahora se escucha mejor. Yo quería comentarte que el tema de la unificación del poder es sacadura. No hay manera. Lo siento. Pobre. Si quieres, cóllate por el móvil a ver pena. si es posible o inténtalo. Ahora lo probamos. Iba todo muy bien. Bueno, sí, Fernando, demasiado bonito. Suele ocurrir. Demasiado bonito y nos lo estamos pasando estupendamente. Vale, Los chicos. temas del directo, ¿no? Dicen. Sí. Sigamos con alguna preguntita más. Tampoco quiero... Sí, yo... Mira, comentaba el otro día que vi a Enrique y estábamos en el coche... Iba yo conduciendo y iba el de copiloto y comentábamos un tema que es... hay una trama en tu libro que es la trama del cuadro. ¿Vale? ¿Por qué hay una trama de cuadro? Me explico. Hay un montón de cosas que están pasando a la vez.
¿no? Se habla de las luchas entre las diferentes facciones de nazis, ¿no? Se habla del tema del asesinato de las niñas, se habla de temas de ocultismo, se habla de Hauser y su investigación, ¿no? Y de todo lo que le pasa. ¿Por qué introduces también la trama del cuadro? Hay dos razones. La primera es por Gisela Fendler, por Giza. Giza es real. Bueno, casi todos los personajes son reales, salvo alguna excepción de algo muy particular que necesitaba para ir atando cabos, casi todos son reales. Y Giza es real. Hay una escena en la que un capítulo en el primero que aparece Giza, que está extraído de Pankiewicz. Y lo he reproducido de una manera casi milimétrica, salvo el desenlace. Y cuando yo estaba con Pankiewicz, lo que tiene leer a Pankiewicz es que no deja de traer a la memoria nombres propios. Es lo que decía antes, Pankiewicz está obsesionado con que todas esas personas han muerto, pero no deben de desaparecer de la memoria, porque ese era el objetivo de sus asesinos, que ya no se hablara de ellos. Y continuamente está trayendo a un personaje tras otro. Y yo cada vez que se me cruzaba un personaje en el camino, como también estaba elaborando un índice onomástico para el libro, para la traducción de la farmacia al gueto de Cracovia, pues investigaba. Y con Giza Fendler estuve investigando. Y muchos personajes no me aparecía nada, ninguna referencia que pudiera utilizar, pero con Giza sí. Me apareció una referencia y es el hecho de que, y me llamó mucho la atención, su marido era un dentista alemán, un dentista polaco judío, y este dentista polaco, de una manera muy inteligente, vio que lo que venía, lo que se les avecinaba, era seguramente el exilio. No le dio tiempo a exiliarse, acabó falleciendo, acabó siendo asesinado en Sachsenhausen. Pero antes de que eso sucediera, decidió coger todo su dinero, era un hombre adinerado, potentado, coger todo su dinero y convertirlo en obras artísticas. Porque esas obras artísticas serían mucho más fáciles de sacar del país y tenían que salir corriendo. Y entonces, investigando, apareció su nombre en un listado de un marchante de arte belga, no recuerdo si es belga o holandés, ahora me patina un poco la memoria. Y ahí es donde aparece la referencia al retablo de Gante, porque aparece su nombre. Y de hecho, por parte de uno de los encargados de elaborar un museo de arte para Adolf Hitler, que Hitler estaba obsesionado con ese retablo desaparecido y demás, se convierte en una obsesión, la idea de perseguir este retablo. Entonces yo estuve persiguiéndolo y no lo encontré, como son. Nadie lo ha encontrado, está desaparecido. Pero tenía mucho trabajo, mucha investigación y me parecía un bonito homenaje a Gisela Fendler, porque era un homenaje también al trabajo que había hecho con la investigación de todos esos personajes que iban pululando en torno a Pankiewicz. Y esa fue la idea por la que lo fui introduciendo a la novela. Y luego, en segundo lugar, porque la novela tiene 2 finales. Y eso me pareció que era un recurso atractivo. Y uno de los finales está relacionado con el cuadro. Y está relacionado con el cuadro por lo que significa ese final. Para mostrar en ese final el grado de necedad que conduce todo el expolio de obras de arte, todo el expolio de riquezas y toda esa rapiña competitiva que se da entre mandos, que quería también reflejar. Porque también creo que es importante. Pankiewicz insiste mucho en ello. Dice, han muerto millones de personas, estamos dolidos, estamos compungidos, se ha destruido la riqueza de nuestra tierra, nos han robado niños, se robaron más de 250.000 niños polacos que eran considerados racialmente arios, pero tampoco olvidemos que nos robaron nuestra cultura, que nos robaron nuestras obras de arte, que quisieron robarnos nuestros libros, nuestros textos, y quise también rendir un pequeño homenaje a todo ello. Y creo que al final hay un giro que el lector puede encontrar atractivo. Vale. No vamos a hablar más de esto. No, porque no vamos a contar detalles, pero vale. Bueno, me he intentado conectar ahora. No sé si me escucha. Sí, perfectamente. Perfecto. Vale. Menos mal. Me he conectado desde el teléfono. Nada, Miguel Ángel, lo que quería intentar explicar antes es que todos estos gobiernos o sistemas de signo autoritario al final acaban unificando el poder, da igual donde estés. Franco lo hace en el 37, crea Fete de las Jons, unifica ahí Falange, tradicionalistas, las juntas obreros nacional sindicalistas, pero es que Stalin hace lo mismo cuando llega al poder, o sea, todos, cuando hay muchos gallos en un sitio,
lo vimos hace unos años Putin con el líder de los Wagner, como uno levanta la mano, yo digo, ya este le queda menos en el gallinero, y a los pocos días su avión se estrelló. Eso es casualidad. Pues No, además, no, yo creo que te quiero decir que al final sí que hay unas dinámicas que las ves en todas estas dictaduras, ¿no? Se repiten, buscan alguna excusa, pero se repiten en todas las dictaduras. El hecho, bueno, Stalin con los juicios de Moscú, al final el que se mueve o no sabe en la foto, intentas unificarlos, creando nuevas pues lo que hace Franco, ¿no? Creando, pues eso, Fete de las Johnson, donde pone gente suya a liderar esos movimientos, pero al final lo que vemos ahí es una concentración de poderes y solo puede haber un gallo en el gallinero. O sea, en el momento que hay más de un gallo, lo hemos visto ahora también con Trump y Elon Musk, en el momento que hay más de un gallo, aquí no ha habido ninguna... Mal asunto. Aquí ha habido una defenestración, pero no ha habido ningún esto, pero vemos, pues eso, como lo que estaba contando Fernando, como de una forma sistemática se elimina, ¿no?, al oponente. A veces simplemente se relega a otro espacio o a veces se les termina directamente. Muy bien. Yo, por ir cerrando un poco también, porque me sabe mal también por nuestros invitados, que llevamos ya hora y media de programa. Yo he disfrutado. Yo estoy abrumadoramente encantado. Sí, oye, pues... A ver, a mí ya no me quedan preguntas, las tengo todas tachadas, ¿eh? No, pero yo tengo alguna. Vale. Yo quiero saber si vamos a leer algo más de Kaspar Hauser. Yo dejé el final de la novela, esto me ocurre muy a menudo, dejé el final de la novela, dejé una posibilidad. Dejé una posibilidad de continuar, o sea, no con Hauser, porque no quiero tampoco destripar la novela. Venir aquí a España. Esa era una opción, y además una opción que me parecía interesante, atractiva. Y luego, en segundo lugar, había otra cuestión que me llama mucho la atención, que hace años me asaltó, y es que en los años, no sé si en los años 50 creo que es, aparece en Paraguay seguramente un imitador de Hitler, pero que da el pego. Y ambas cuestiones me parecían atractivas y quería tirar por ahí. Y tengo la idea en la cabeza, también sería un thriller, también sería una novela de misterio. Y lo único es eso. Reconozco que también Generaciones Muertas, la novela de la que hablaba antes, me gustaría poder continuar con esa saga, si bien es cierto que no ha tenido la repercusión que puede haber tenido Ghetto en esa medida, y otros proyectos pues se van cruzando en el camino. Me gustaría, no sé si será factible o no. Yo siempre busco estar escribiendo. Yo hace cosa de un mes autopubliqué en Amazon una novela con seudónimo, de la cual no ha tenido obviamente ninguna venta ni ningún tipo de eco ni nada por el estilo, y ese resultado simplemente de la necesidad de seguir escribiendo. Y eso me anima a pensar que sí, que en cuanto la familia, los niños y las obligaciones me dejen un poco de margen, me lanzaré. Perfecto. ¿Cuál es el nombre de esa novela? Es difícil de plantear, porque claro, es una novela que tenía como objetivo lanzar una sonda enloquecida, además está escrita con seudónimo, se llama Ellas Hablan. Y ese resultado de... Bueno, hace unos meses estuve en una mesa redonda con varios autores en el ciclo de novela negra de Castellón, y coincidí con una autora catalana llamada Jo Alexandre, una excelente autora, y me estuvo hablando de su libro, luego la cena que tuvimos y demás, y me llamó mucho la atención. Se titula Una mujer cualquiera vuelve a casa. Es un libro formado por pequeñas historias protagonizadas todas por mujeres. Me llamó mucho la atención, lo leí en una tarde y me puse a escribir. Repito, porque es un recurso que yo necesito casi por defecto, encontrar algún espacio, algún momento para poderme escribir. Pero voy a repetir, no sé por qué lo he lanzado con un seudónimo. Está relacionado con la trama de la novela. La novela no parece una novela. A veces hago estas cosas, no tiene mayor trascendencia, pero es posible que tenga continuidad. Espero que sí. Muy bien.
Vale, pues antes de pasar a los de récord, no sé si Quique San o mismamente Fran o Pepe queréis hacer alguna preguntita más. A mí ya se me ha agotado la munición. Ya, ya lo tengo todo agotado. Creo que ya hemos hablado de lo más importante, ¿no? Simplemente yo diría que si os gusta los libros de misterio, Ghetto os cuadra. Si sois, como yo, fanáticos del ocultismo nazi, Ghetto os cuadra. Si os gusta una novela que, aunque no sea fácil, porque no lo es, ¿vale? Parece fácil, pero no es fácil, que os arrastre, ¿no? Y tengáis que meteros en pequeñas investigaciones y a ver esto qué me ha querido decir y a ver esto cómo lo puedo controlar. Y te pases 2 horas, ¿no? Investigando cosas después de haber leído pues 2 o 3 páginas de la novela. Ghetto también es vuestra novela. Entonces, yo creo que es una novela muy recomendable. A mí me ha gustado muchísimo. Yo he disfrutado mucho, como le he dicho a Fernando, yo he jugado mucho con su novela. O sea, yo leía una página de la novela y me ponía a investigar cosas, yo que sé, en Wikipedia o cogía un libro y es que le pega a todo. O sea, tienes, ya os digo, los temas de ocultismo, el tema de la operación Antropoide, ¿no? El asesinato de Heydrich también sale. La caída de las SA, el ascenso de las SS, todo el tema del ¿cómo lo has dicho? Del movimiento ario, de la búsqueda de los orígenes, ¿no? La famosa expedición al Tíbet también sale, ¿no? Es que está todo ahí. Entonces, te guste lo que te guste del periodo, la novela te interesa, ¿no? A mí me ha gustado por eso, porque le pegara por donde le pegara, me pasaba horas leyendo, investigando, preguntándole a Fernando, oye, porque si a mí no me interesa el libro, yo no pregunto nada, ¿no? Pero sí que le daba la brasa, sí, con preguntitas y oye, explícame esto, y oye, esto, y qué has querido decir con esto otro. Y, en fin, yo creo que el libro merece la pena. Ya digo, no es un libro de empezar a leérselo y acabárselo mañana, porque hay veces que tienes que volver atrás y decir, a ver, esto me lo tengo que leer mejor porque no acabo. A veces ocurren muchas cosas, hay muchas tramas ahí mezcladas, sobre todo hacia el final, ¿no? Hay un momento en el que el libro da un giro, eso se lo dije a Fernando, da como un giro, ¿no? Como, no sé, en algunas películas, ¿no? Tipo Magnolia, ¿no? O tipo Abiertos al Amanecer, que de repente da un giro la película, ¿no? Y lo hace más interesante. Pues aquí ocurre y empiezan a pasar otras cosas y eso te va arrastrando, ¿no? Un libro muy recomendable, la verdad. Yo te doy la enhorabuena, Fernando, porque a mí, sinceramente, el libro me ha gustado muchísimo. Y ya os lo dije, ya cuando hablamos, a Fran se lo dije, mira, si el libro no nos gusta, pues no haremos un programa. Pero es que el libro nos ha gustado y mucho, ¿no? Y yo creo que es un libro para recomendar. Muchas gracias. Además, resaltar un detalle, es que prácticamente todos los hechos, con alguna excepción, prácticamente todos los personajes, con alguna pequeña excepción, y todos los espacios son reales. Lo digo porque en ocasiones se hace difícil pensar que determinados acontecimientos pueden suceder, pero sucedieron. Quizás no en el orden en el que se narran y no en la coyuntura con los personajes con los que interactúan, pero el hecho se dio. Claro, sí, es que suma esa parte histórica también a la novela, quiero decir, no solo todo lo que ha comentado también Pepe, pero también esa parte histórica que también a todos los que nos gusta, sobre todo esta época, nos suma. Sí, Francesc. Sí, dos cositas. La primera es efectivamente lo que acaba de decir Fernando. Yo conforme lo iba leyendo, cuando Fernando me pasó el manuscrito, claro, yo sé que cuando él lo ponía es porque lo había trabajado y hay una escena en un campo de concentración en donde hay creo que es la mujer del general que lleva al campo, pues se dedica a hacer utensilios con piel humana, ¿no? O sea, cosas que las leía, pero luego hablaba con él y me decía, no, esta era fulanita de tal, que hizo tal, o sea, está documentado, ¿no? Es un paisaje por el horror nazi, pero también es una visión de decir, cuidado, estas personas, a veces, aunque pueda parecer, volvemos otra vez al tema de la banalidad, ¿no? De, ay, lo perfecto, lo correcto, bueno, pues todo lo que había detrás, ¿no? Y luego comentaba una reflexión que salía en todas nos ha aparecido en muchas de las presentaciones que ha hecho Fernando, ¿no? Y sí que me gustaría que también ahora planteársela, porque creo que es necesario, ¿no? Esa analogía entre... No hay dos procesos históricos iguales, por supuesto, pero eso, qué similitudes y qué diferencias encuentra Fernando entre
entre ese genocidio en el que te adentras en el libro y el genocidio que estamos viviendo ahora en 2025, que es el de Palestina, el pueblo palestino. Estamos viendo 2 genocidios también, un exterminio brutal. Y sí que muchas veces sabes que el público nos pregunta, y creo pues ahora que la gente que esté escuchando, creo que tu reflexión a mí siempre que me la has hecho me ha dado mucho que pensar, ¿no? Las diferencias, ¿no? entre ambos genocidios. Yo soy muy crítico con la idea, lo he dicho antes, de que la historia se repite, entre otras cosas porque no se repite. Esto nos derivaría de una tautología por la cual podemos predecir los acontecimientos históricos, y los historiadores lo que estamos es para analizar el pasado y en virtud de ello crear un marco de reflexión y sobre todo un espacio de análisis que nos pueda permitir comprender mejor nuestra sociedad, pero nuestra sociedad se explica por sí misma y eso es muy importante. Lo que sí que se repite, lo que sí que rima, como decíais muy bien antes, decía Pepe muy bien antes, son una serie de fenómenos, como por ejemplo puede ser la vulneración de los derechos humanos, como por ejemplo puede ser la masacre, el exterminio del enemigo, la polarización de la vida sociopolítica, militar, económica, etcétera. Todo eso existe en coyunturas distintas. Entonces, ahora no estamos asistiendo a una refundación o reformulación del fascismo, porque el fascismo es un fenómeno específico del periodo de entreguerras que tiene una evolución más o menos anecdótica. Ahora estamos asistiendo a algo distinto que utiliza fórmulas fascistas, pero es que el fascismo utilizaba esas fórmulas previamente que le fueron legadas por otros. Y así nos podemos ir a exterminios como, por ejemplo, el de Roma en Cartago después de la Tercera Guerra Púnica. Es decir, que exterminios ha habido, que violencia ha habido, que estas fórmulas terribles por las cuales el hombre acaba destruyendo al hombre es un fenómeno lamentablemente común en nuestra historia. Y lo que tenemos es que entender la coyuntura actual. Sin embargo, entre la actualidad y el periodo de entreguerras hay un fenómeno que establece una gran diferencia, y de ahí la banalización del mal de la que hablaba antes. Cuando yo investigo, por ejemplo, cuando cualquiera que haya investigado el periodo analiza la SOA y analiza sobre todo la solución final, las decisiones que se toman en la conferencia de Wannsee o en la reunión de Wannsee, lo que ve es un secretismo. En Wannsee no acude ningún jerarca de alto nivel del Tercer Reich, acuden los segundones. Y esos segundones deciden cómo va a llevarse a cabo el exterminio de la población judía. Y se crean campos de exterminio que se desmontan en el 43. Y se desmontan en el 43 para evitar que, en el caso de perder la guerra, se les pueda señalar con el dedo y para que ellos puedan vivir en una Alemania más pequeña, pero una Alemania que persista dentro del ideal nacionalsocialista. Y se trata de ocultar ese fenómeno. Y luego se trata de convivir con la revelación del mismo, que es muy complejo después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad no, y en la actualidad es algo mucho más terrible. En la actualidad, por ejemplo, asistimos a bombardeos por parte de Putin sobre población ucraniana que se hacen a plena vista, a pleno día y que dejan un reguero de muertos, y aquí no pasa nada. Estamos asistiendo a la brutalidad que se está ejerciendo sobre la población infantil, sobre la población civil en general en Gaza, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Lo decía antes. En la actualidad ese es el gran problema. Nos hemos insensibilizado a través de la manera como nos llega esa información. No nos llega de una manera que esté razonada, que esté medida, que esté reflexionada. No nos llega a través de la lectura, no nos llega a través de la reflexión, no nos llega a través del debate, nos llega a través de la inmediatez de la pantalla. Y eso está haciendo que los próximos genocidios van a ser brutales. Y luego lo que más me preocupa es el día después. El día después para todos. O sea, lo de Gaza terminará. Y terminará con la colonización definitiva de Gaza y Cisjordania por parte de Israel. Y acabaremos conviviendo con ello. Y entonces, ¿cómo nos vamos a mirar en el espejo? Porque, por supuesto, tenemos que preocuparnos y debemos preocuparnos en primer lugar por el reguero de muertos que está dejando este fenómeno en Oriente Medio y las consecuencias del mismo para esa población. Pero repito, ¿y el día después qué? El día después, ¿cuál es nuestra catadura moral? Lo decía antes con Hauser y con Pankiewicz. Hauser llega a un momento en el que nos puede resultar atractivo, pero llega un momento, una encrucijada en la cual no tiene capital moral para poder salir de determinadas trampas en las cuales él mismo se ve. Y nosotros como sociedad nos podemos encontrar en la misma tesitura. Es decir, ahora que nos hemos cancelado como sociedad para poder limitar el impacto de esa violencia y para poder, como hizo Pankiewicz, como mínimo estar ahí y decir hasta aquí, cuando nosotros nos miremos en el reflejo de eso y veamos que hemos estado contemplando todo este tipo de error, ¿qué haremos? Y eso va a ser muy, muy difícil de gestionar.
salvo que caigamos en la desmemoria. Y si caemos en la desmemoria, pues todo es fácil de gestionar. Aquí no hubo tal genocidio, aquí el Estado sionista de Israel está defendiéndose, aquí jamás se queda con la ayuda humanitaria, como decía Trump el otro día. Podemos caer en ese juego de mentiras, pero al final se agota, siempre se agota. Vivimos tiempos saciados, eso como mínimo. Muy bien, vamos a pasar, si os parece bien, al Off the Record un momentito. Yo estoy encantado con el programa que hemos hecho hoy. He disfrutado, he aprendido. Es maravilloso. O sea, yo espero que por lo menos los oyentes también hayan percibido esa. No sé, me ha encantado. Para mí, uno de los más interesantes que hemos hecho por aquí, por Fan Kingdom. Parece que el hombre sabe de lo que habla. Totalmente. Parece que sabe de lo que habla, ¿no? En serio, ¿eh? O sea, aparte de que sea profesor, de que haya estudiado tal, de que sepa mucho, parece que sabe de lo que habla, ¿no? Aunque esa conclusión la saqué leyendo el libro, ¿no? Y porque es que, mira que he estado, sinceramente, Fernando, he estado buscándote las vueltas. En algún sitio se tiene que equivocar, ¿no? A ver aquí, a ver acá. A ver. Pepe es mucho de buscar eso. Ya te lo digo. Por eso te pregunté lo de las SA, ¿no? Porque lo de las SA, yo pensaba que eso había sido una excusa y era todo pues una patraña, ¿no? Entonces, por eso me sorprendió que en la novela le das mucha realidad a eso, ¿no? Y luego me dices, no, es que hay muchos estudios sobre el tema. Digo, no jodas, es que hasta aquí, ¿no? Hay un mando de las SA en el cual está inspirado Feuerbach, que no recuerdo su nombre ahora, pero ese mando de las SA, cuando atacan no me acuerdo dónde se encuentran ellos, creo que es en Turingia o en Baviera, están en un retiro ahí. El tío coge a un chavalín, lo lleva a su habitación y dice, ahora vamos a follar y que nos encuentren follando. Y no se lo cargan. Y la pregunta es, pero los encuentran ahí, es un horror, imaginaos la homofobia en aquel momento. Y sin embargo es, ¡hala! Aquí estoy. Ahora ya está. ¿Ahora qué hacemos? Hay una película que creo que es La caída de los dioses, ¿no? De Visconti, que refleja además durante una hora de la película. Sí, hay que decir que Visconti exagera un poco también, quizás. Muy bien. Pasamos a los de récord. De verdad, un verdadero placer que os hayáis pasado por aquí. Fernando, Francesc, un lujazo para nosotros. Muchas Nos gracias. emplazamos para, antes de que acabe el año, ponemos fecha para hablar del libro del farmacéutico de Cracovia. Por favor, hay que avanzar eso también. A los que lo estéis escuchando, ya sabéis que si queréis escuchar el Off the Record tenéis que suscribiros con menos de lo que vale un café. Os podéis dar aquí de alta tanto en iVoox como en YouTube. Que ahora no encuentro el link por ningún lado, pero bueno. Voy a llamar la atención. Vamos a hablar de, si os parece, de nazis ucranianos y de una cura nazi a la homosexualidad. Vale. Os emplazo ahora mismo al Off the Record. No os vayáis, chicos. Muchas gracias. Le hemos dejado todo lo alto. Madre mía. Muchas gracias. Nos vemos en un momentito. Chao. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Adiós, gracias.